Buenas noches. Mi nombre, iba a decir Marcos, pero si hay que ser honesto, diré como aparece en mi pasaporte antiguo, Marcelo. Vine a España por un motivo simple: silencio. Trabajo como archivista de sonido, de esos que pasan horas con auriculares cerrados cazando el intervalo entre dos ruidos. Tenía una beca modesta para producir una pieza sobre el vacío acústico de las cuevas de Zugarramurdi. Nada de brujas, nada de folclore, solo piedra y la respiración del mundo. Mi idea era bonita dentro de mi cabeza, limpia, técnica, con una forma de onda bonita en el editor. El primer día, la técnica murió. Llegué a un atardecer frío y claro. La aldea parecía una maqueta: casas de piedra, ventanas pequeñas, las colinas pesadas sosteniendo el cielo. El taxi me dejó cerca de la iglesia, y desde allí subí a pie hasta la habitación que alquilé, una casa vieja administrada por una señora llamada Maite. Ella hablaba bajo, rápido, mezclando español y euskera. Me dio una llave pesada y dijo: si oyes cosas por la noche, no respondas, y no grabes después de la medianoche. Sonreí como quien recibe una superstición simpática de interior. Yo venía de la ciudad, tengo formación, sé diferenciar viento de silbido, falla de micrófono de interferencia. Hoy, hubiera preferido ser ignorante. La habitación era sencilla: cama estrecha, armario torcido, una mesa con sobre de mármol frío. El olor era a cal húmeda y lana vieja. Puse el grabador en la mesa por hábito, como quien posa un talismán. No era superstición, era rutina de trabajo. Hice una prueba rápida. Prueba 1, 2, 3. La reproducción devolvió mi voz limpia, y detrás de ella, muy bajo, un fricativo largo, como quien raspa el interior de un caño. No le di importancia. La casa es antigua. La tubería crea microfonía. Apagué. Fui a la ventana. Afuera, la luz del final del día se agarraba a las piedras. Ovejas en algún lugar golpeaban las campanas sin prisa. En un poste, un cartel turístico: Cuevas de Zugarramurdi. La flecha apuntaba a un camino de tierra apelmazada. No fui a las cuevas ese día. Bajé al bar a comer algo y sentir el lugar. El bar más parecía sala de estar. 3 mesas, barra gastada, una TV sin sonido pasando noticias. Pedí tortilla y café. 2 hombres conversaban en la mesa de la esquina. Cuando oyeron mi acento, giraron toda la cara. No solo los ojos. Conozco esa mirada, la de quien mide al forastero con la regla de la paciencia. Preguntaron qué venía a hacer. Hablé del proyecto. El más viejo dijo: aquí, el vacío habla. El más joven rió con la comisura de la boca, pero no era burla, era miedo disfrazado de broma. Pregunté por los horarios de visita a las cuevas. Silencio breve, de esos que pesan más que una frase. El viejo respondió: por la mañana. Por la tarde la piedra devuelve demasiadas cosas. Tomé nota en la servilleta, fingiendo que aquello tenía algún fundamento técnico. Volví a la casa de Maite ya de noche cerrada. En el pasillo descubrí algo que no estaba en el anuncio: hendiduras. No grietas aleatorias de pared mal cuidada, hendiduras estrechas que subían desde la madera del rodapié hasta perderse de vista, como si alguien hubiera pasado un estilete gigante y cuidadoso en la pared. Pasé el dedo, frío seco, sin polvo cayendo. De cerca, se podía ver dentro, solo que no veía caño, ni ladrillo, ni sombra. Veía como si fuera distancia, un espacio que no encajaba con el grosor de la pared. Medí con las falanges, riéndome de mí mismo, hecho idiota. La cuenta no cerraba. Monté el trípode del micrófono. Puse el grabador a 96 kHz, 24 bits, que es lo que se usa para captar el respiro de una sala. Abrí una toma de 10 minutos, solo para registrar el ruido ambiente de la habitación. Me quedo en silencio y dejo que el mundo hable. Esta vez, el mundo habló como si alguien estuviera pegado a la cápsula. Un soplo húmedo, arrastrado, en ciclos irregulares, lleno de consonantes que no existen en ningún idioma. Me quité los auriculares. En el aire de la sala, nada. Solo el reloj de mi muñeca, que ni recordaba que hacía ruido. Volví a poner los auriculares. Ahí estaba el soplo, insistente, y allá en el fondo, un ruido de fricción que venía y se iba,
como quien cambia de posición en una cama. Paré la grabación. Reproduje. Mi línea de tiempo ondulaba con paciencia. La forma de onda del soplo parecía el gráfico de un pecho enfermo. En el segundo 3, oí mi nombre. Marcelo. No dicho como lo dice mi familia. Dicho como figura en el pasaporte. Una sílaba sobre la otra, seco, burocrático, como quien llama por el nombre que usé solo para cruzar fronteras. Me quedé helado. Volví a escuchar el tramo. La mente entrenada busca explicación. Pareidolia acústica. Ruido interpretado como voz. Me agarré a eso. Me rasqué la barbilla para disimular el temblor de la mano. Fui hasta la puerta de la habitación. El pasillo estaba vacío. El aire tenía un ligero olor a lana mojada y hierro. En la pared, la hendidura principal cortaba la pintura hasta la altura de mi hombro. Luego seguía un poco, torcida como si hubiera buscado mi altura a propósito. Apoyé la oreja. Nada. Cuando la apartaba, juro que un resto de sonido quedaba atrapado por un segundo afuera, como respiración atrasada. Volví adentro. Decidí que estaba cansado y que el viaje altera la cabeza. Me duché. El agua caliente en la regadera devolvió la sensación de cuerpo. Necesitaba dormir. Desperté con la sensación de que alguien se había sentado al borde de la cama. Es un peso específico, se reconoce. La madera cede del lado de la cadera y el colchón se hunde sin piedad. Dije, Maite, en automático, con la boca pegada a la almohada. Abrí los ojos. No había nadie. La hendidura en la cama estaba allí, milímetros más baja, como si hubiera inventado un cuerpo que no pasó el examen. Me senté despacio. La habitación entera parecía estar en pausa, tipo cuando congelas un vídeo y solo queda la luz encendida. La luz estaba demasiado amarilla. Me levanté. Fui a la mesa. El grabador estaba encendido. Tengo la costumbre de quitar la pila cuando lo guardo, justamente para que no pase esto. La luz roja parpadeaba. El visor marcaba 00.1207. Apreté stop con la punta del dedo, guiado por una vergüenza antigua, la de quien es sorprendido hurgando en lo que no debía. Auriculares puestos. Di play. El archivo abrió con silencio. No sin sonido. Silencio, que es distinto. La cápsula captó la ausencia como si fuera materia. Después vinieron pasos cortísimos, sin suela, como quien camina descalzo con cuidado para no despertar. 4, 5 pasos. El colchón cediendo. El mismo sonido que sentí en la carne. La madera de la cama respondió con un gemido que conozco de la infancia, igual al de mi cama en la pieza que compartía con mi primo, en Brasil. ¡Qué coincidencia tonta! Entonces la voz, Marcelo, un tono por debajo de mi voz, como si yo fuera mi propio eco atrasado. Yo dije, ¿quién está ahí en la grabación? Solo que yo no lo dije en la vida. Mi boca no salió de la almohada. Quien respondió por mí fue una versión más cansada de mi día. Escuché hasta el final. En el minuto 8, algo rascó la pared, justo en la hendidura. Un raspado lento, de arriba hacia abajo, buscando mi altura. Y al final, un ruido de uña dentro del metal del micrófono, como si alguien intentara entrar por la cápsula. Bajé a hablar con Maite. Ella estaba en la cocina hirviendo leche. Yo, adulto, racional, hablé como un niño. De noche hay gente en el pasillo. Ella no sonrió. Miró mi cuello, no mis ojos. Preguntó si dormí con el grabador encendido. Mentí que no. Ella dijo, la casa devuelve lo que traes. Si vienes con nostalgia, devuelve nostalgia. Si vienes con hambre, devuelve. Si vienes con nombre equivocado, devuelve el correcto. Y si vienes con el oído demasiado abierto, devuelve lo que nadie pidió. Pedí las llaves de la puerta de abajo. Me las dio. No vayas a las cuevas solo. Salí a la calle para respirar aire que no hubiera pasado por pared. El cielo aún era de madrugada, entre azul y gris. El camino a las cuevas empezaba allí. Fui. Cada paso golpeaba la tierra y devolvía un sonido seco, amarrado. Pensé en llamar a alguien, a cualquier amigo, solo para que mi voz recordara cómo suena mi timbre cerca de gente viva. No llamé. Me daba vergüenza de mi propio nombre. La entrada de la cueva es una boca enorme, y el sonido cae allí dentro con una alegría que da miedo. Cuando entras, la temperatura cambia primero, después el olor, y al final el tiempo.
Configuré el grabador para una prueba rápida de respuesta impulsiva. Di palmas una vez, dos. El retorno vino con la firma de la roca. Redondo, previsible, obediente. Respiré aliviado. Dejé el grabador en un trípode y marqué 5 minutos de ambiente. Me senté en la piedra. Me obligué a pensar en cosas prácticas. Lista de cortes, texto de presentación, presupuesto. Al cerebro le gustan las planillas. En la marca de 2 minutos, una gota cayó en el metal del trípode con sonido de campana diminuta. En el 3, pasos, otra vez descalzos, pero esta vez mojados, lo que tendría sentido, porque la roca transpira. Me levanté, barrí el suelo con la linterna del celular. Nadie. Cuando fui a recoger el equipo, noté algo que no había visto. En la pared de caliza, justo a la altura de mis ojos, había una hendidura estrecha, igual de recta, no natural, pero tampoco hecha de una vez. Parecía cultivada, si es que eso existe. La linterna no alcanzaba el fondo. Soplé, como quien intenta probar corriente de aire. El soplo volvió a mi rostro con un sabor metálico, de pila vieja. Contuve el aire por reflejo. La hendidura tenía el mismo olor que mi grabador encendido solo en la habitación. Regresé a la aldea tarde. En el bar, los 2 hombres del primer día estaban allí. El más viejo me llamó con un gesto de mentón. «Entraste después de la hora», dijo, como si dictara un veredicto. «A la piedra no le gusta». Quise preguntar quién te contó, pero la pregunta correcta era quién te oye. Pagué la cuenta. Salí sin valor de pedir explicaciones folclóricas. De noche, me senté en la mesa, abrí el editor y puse lado a lado las 2 capturas. Habitación y cueva. La forma del ruido era semejante, casi hermana. Corrí un espectrograma. Ya había hecho eso 1000 veces en mi vida. Y fue aquí cuando la técnica se volvió enemiga. El dibujo que el ruido hacía en el espectro armaba una curva que reconocí de un modo que dolió en el estómago. Era la curva del habla de mi padre cuando decía mi nombre entero, con la voz cansada en la barra de la cocina, tarde en la noche. No recordaba que lo recordaba. La hendidura de la casa jaló la hendidura de la memoria. Pausé. Me quedé con la mano en el mouse sin hacer clic, como quien aguanta la respiración antes de entrar al mar frío. Era tarde. Pensé en obedecer a Maite y no grabar. Lo pensé. Igual encendí. Puse el micrófono hacia la hendidura de la pared. Me senté en la orilla de la cama que se hunde. Dije, si me estás escuchando, yo también estoy escuchando. La respuesta fue lo que me trajo hasta esta confesión. Un susurro repitiendo mi nombre verdadero, como quien devuelve algo que dejé a medias. Y luego, muy despacio, como quien aprende a hablar, la voz dijo, no vuelvas a perder. ¿No perder qué? El sueño, el padre, el nombre, la frontera entre sonido y persona. No respondí. Corté la grabación temblando. El archivo está aquí. Si alguien quiere oírlo, ya es tarde. Quería creer que todo aún cabía en una explicación técnica. Microfonía, reverberación, fatiga auditiva. Pasé años repitiendo a alumnos y colegas que el oído humano es falible, que se engaña fácil cuando el cerebro está cansado. Pero en Zugarramurdi, cada intento de racionalizar se disolvía en el aire húmedo de las colinas. Era como si la propia aldea hubiera sido construida para mostrarme que ninguna técnica basta cuando el suelo que pisas no acepta tu nombre. La rutina de los días siguientes se volvió un teatro silencioso. Caminaba hasta la cueva con mi equipo, hacía pruebas de grabación, volvía a la habitación, analizaba archivos que me devolvían más de lo que yo había dado. Cada noche, las hendiduras en la pared parecían crecer, como si acompañaran mi respiración. No había polvo, no había yeso suelto, nada que delatara grieta. Eran cortes limpios, como si alguien hubiera dibujado pasajes con bisturí dentro de la estructura de la casa, y de ellos salía un sonido que no tenía consistencia de viento. Era algo húmedo, irregular, que recordaba el ruido de boca intentando formar sílabas. Dejaba el grabador corriendo incluso cuando no quería. Una especie de reflejo, como quien cierra la puerta con llave sin pensar. El resultado era siempre el mismo. Largos tramos de silencio, interrumpidos por ciclos de respiración que no eran míos.
Y entonces venía la palabra. No frases, nunca frases. Solo una palabra cada vez repetida hasta volverse piedra. Marcelo. El sonido atravesaba mi columna como cuchillo, no por el contenido, sino porque era pronunciado con un timbre imposible, al mismo tiempo demasiado grave y demasiado sibilante, como si dos aparatos fonadores distintos se superpusieran para escupir mi nombre de vuelta. Empecé a apagar antes del final, como si temiera que un día la grabación no se detuviera aún después de presionar el botón. En la aldea, las miradas empezaron a cambiar. Al principio, era solo curiosidad con el forastero. Ahora había una sombra de reconocimiento, como si vieran en mí un rasgo que yo mismo no veía. Uno de los guías turísticos, hombre bajo de rostro quemado por el sol, me llamó aparte después de una visita a la cueva. «Hablas con quien no deberías», dijo. No explicó. No hacía falta. El peso de la frase me acompañó hasta la pensión, donde Maite me esperaba con la misma expresión resignada de siempre. Cuando le pregunté directamente sobre las hendiduras, solo respondió: «No se abre camino en piedras sin pagar, y el pago no es nuestro», y se fue, dejando el pasillo más silencioso que nunca. Lo más extraño es que mi cuerpo empezó a comportarse como extensión de la piedra. Mis manos temblaban cuando tocaba el grabador, pero no era nerviosismo, era un temblor rítmico, en intervalos exactos, como si yo fuera un diapasón regulado por algo externo. Por la noche, el pecho me dolía al respirar, no por dolor muscular, sino como si el aire fuera demasiado pesado para mi pulmón. Me despertaba sudado, pero no de calor. Era un sudor frío, viscoso, que se pegaba a la sábana como resina. Y junto venía la sensación física de que alguien se había acostado a mi lado y se había levantado antes que yo. El colchón mostraba hundimientos que desaparecían cuando parpadeaba con demasiada fuerza. Las grabaciones de la cueva se volvieron intransitables. Al principio todavía había ecos reconocibles, respuesta acústica previsible. Después del tercer día, los archivos empezaron a presentar superposición de voces. Yo hablaba en español, hacía la cuenta, y el retorno traía susurros en euskera, idioma que no domino. Palabras cortadas pero repetidas con insistencia. Pregunté a Maite discretamente si reconocía algo. Ella palideció y dijo que no lo repetiría en voz alta. Nunca. Insistí. Me miró firme y dijo: «Si necesitas oír, oye solo». Entendí el mensaje. Nunca más toqué los fragmentos delante de nadie. Fue en ese punto que empezaron los sueños. No eran como recuerdos ni como delirios febriles. Eran proyecciones sonoras. Cerraba los ojos y escuchaba pasos descalzos corriendo dentro de la hendidura, corriendo como niños, ligeros pero siempre en mi dirección. Cuando despertaba, la habitación estaba llena de marcas de humedad en el suelo, huellas curvas, como si pies pequeños hubieran caminado hasta el borde de la cama. Intenté limpiar. Al día siguiente reaparecían. Maite no comentaba, pero los trapos húmedos que dejaba en la puerta de la habitación eran notas claras de que ella también sabía. Empecé a perder la noción de cuándo estaba grabando y cuándo estaba viviendo. Un ejemplo. Cierta noche revisé un archivo que supuestamente había hecho dentro de la cueva. Allí estaba mi voz, calmada, técnica, explicando parámetros del equipo. Sin embargo, en un momento, una segunda voz entró en sincronía perfecta con la mía, repitiendo palabra por palabra con entonación opuesta. Donde yo sonaba seguro, la otra sonaba cansada. Donde yo sonaba claro, la otra era casi un lamento. El detalle que me paralizó fue percibir que la segunda voz no usaba Marcelo, sino Marcelín, como mi abuela me llamaba cuando era niño. No había explicación lógica. La abuela había muerto hacía 10 años. Nunca estuvo en Navarra, nunca aprendió español. Y aún así, en el espectrograma, las curvas formantes coincidían exactamente con grabaciones antiguas suyas, archivadas en cintas que digitalicé años atrás. La frontera entre sonido y memoria se disolvió, y con ella, mi identidad. Ya no sabía si estaba oyendo a mi familia o a la piedra, si los recuerdos que volvían eran míos o de algo que se escondía dentro de la hendidura. Empecé a evitar los espejos. Cuando intentaba mirar mi rostro, el reflejo parecía estar unos milisegundos atrasado,
como un video mal sincronizado. El movimiento de la boca venía antes que el sonido, como si mi imagen fuera solo otra grabación adulterada por el ambiente. Y es aquí donde confieso, empecé a responder, a las grabaciones, a las hendiduras, a las voces que salían de la piedra. Decía, estoy aquí. Decía, ¿qué quieres? A veces respondía con ira, otras con cansancio. El silencio que venía después era peor que cualquier susurro, porque me dejaba con la sensación clara de que alguien esperaba solo el momento justo para continuar la conversación. Una noche, por fin, la respuesta llegó, no en palabras, sino en sonido puro. Grabé durante 20 minutos en la oscuridad, y lo que surgió fue un ruido grave, continuo, como vibración subterránea. Al aplicar análisis espectral, los picos formaron un patrón que reconocí, el contorno de mi firma, tal como firmaba en documentos oficiales. La hendidura me había devuelto no solo la voz, sino el gesto de mi mano. Eso no era coincidencia, era apropiación. Después de ese día, no salí más solo. El pueblo entero parecía conspirar en silencio. Los niños que jugaban en la calle dejaron de reír cuando pasaba. Las campanas de las ovejas se callaban cuando me acercaba. El viento no movía las hojas sobre mi cabeza. Yo era el único sonido en movimiento. Y aún así ya no sabía si era sonido propio o devuelto. Zugarramurdi me había engullido. Y cada noche, acostado en la habitación, sentía mi cuerpo hundirse no en el colchón, sino en dirección a las hendiduras, como si esperaran mi peso para completarse. Ya no distinguía el antes y el después. El pueblo me parecía una cinta de casete que alguien rebobinaba con el dedo, siempre volviendo al mismo tramo gastado, siempre crujiendo en el mismo punto, siempre devolviéndome la misma pregunta dicha en voces diferentes. ¿Por qué viniste con otro nombre? Hablaba poco para no dejar rastro. Caminaba con el grabador en el bolsillo apagado y con los oídos abiertos, porque aquí el sonido no es un fenómeno, es un lugar, y como todo lugar, tiene dueño. En la madrugada en que las cosas se pasaron de punto, desperté con una vibración tan baja que los huesos de mi rostro hormiguearon. No era ruido de la calle, no era un motor distante, no era agua corriendo en la ladera, era un sonido plantado dentro de la habitación, como si la cama fuera una caja acústica. Me senté, esperé a que mis ojos aceptaran la luz tenue del velador, y percibí que la hendidura principal, esa que corre desde el rodapié hasta la altura de mi hombro, no solo estaba más ancha, latía, no con luz, no con aire, sino con la cadencia de una respiración que me regulaba. A cada pulso, un olor metálico, frío, subía de la pared, como pila vieja recién mordida. Cerré los ojos un segundo. El cuerpo entero entendió antes que la cabeza. Eso no era pared desde hacía mucho tiempo. Encendí el grabador sin pensar. Ya me había prometido no grabar después de la medianoche. La promesa se convirtió en superstición rota. Apreté el botón como quien se agarra a un pasamanos en una escalera empinada. El visor se iluminó, y la luz roja se reflejó en algo que no quería ver. Allí dentro, muy al fondo de la hendidura, algo brilló por un instante. No era ojo de animal, era un brillo pulido, liso, como esmalte de diente. Di 2 pasos atrás. El piso crujió bajo, y por reflejo, pedí perdón. Pedir perdón a una grieta es la medida exacta de cuánto ya me perdí. Si viniste a devolver, devuelve todo. Dije en voz baja. No sé con certeza a qué todo me refería. ¿Nombre? ¿Voz? ¿Padre? ¿Casa? ¿País? La hendidura respondió con un sonido mínimo, casi gracioso de lo pequeño, un chasquido de lengua. A continuación, una voz que no era voz, más exhalación que saliva, reprodujo mi frase en tiempo real, sílaba por sílaba, pero estirando cada vocal como quien prueba el sabor. No estaba repitiendo, estaba aprendiendo. La primera reacción fue rabia, y la conozco bien. Es un abrigo caliente que uno se pone cuando el frío es miedo. La rabia me hizo salir al pasillo y golpear suavemente la puerta de la habitación de Maite. Nada. Golpeé otra vez. La puerta se abrió sin cerrojo, como si ya estuviera apenas entornada. Ella estaba despierta, sentada a la mesa con una radio apagada enfrente.
las manos apoyadas, la cara de quien pasa la noche en vigilia. No hubo teatrillo de sorpresa. Solo preguntó, ¿en qué lengua ya habló contigo? Respondí que no era lengua. Era mi voz y un retraso malicioso, como eco con intención. Ella asintió con la cabeza, cansada. La piedra copia antes de tomar. Copia demasiado buena se vuelve original. Viniste con vacío en el nombre. Ellos huelen eso. Hizo un gesto con el mentón hacia la escalera. Si vas a las cuevas, no vayas en línea recta. Línea recta es invitación. Yo quería argumento, mapa, teología del sonido. Gané una instrucción simple y un trato implícito. Ella no iba a pelear con la cosa por mí. Volví a la habitación y apagué el grabador. El sonido de apagarse fue largo, como si el aparato no quisiera detenerse. Me acosté sin quitarme la ropa y dormí un sueño corto, cortado, el tipo de sueño que uno tiene cuando solo cambia de problema. Al final de la mañana, bajé al pueblo a comprar pilas. El hombre de la tiendita me dio las pilas y un recado que no estaba en la etiqueta. Si oyes niños en la cueva, no respondas con diminutivo. No des nombre pequeño. ¿Por qué? Porque el nombre pequeño entra más fácil. Guardé esa regla como quien guarda una navaja en el bolsillo. Salí con las pilas y con la sensación de que todos sabían de mí más que yo mismo. Subí por el sendero hasta la boca de la cueva, obedeciendo a Maite, sin línea recta. Fui tocando las paredes en zigzag, como quien negocia con un animal arisco. Allí dentro, la humedad me abrazó con un húmedo de hospital. El aire tiene sabor a piedra vieja y hierro mojado, el mismo sabor que sentía en la hendidura de la pensión. Monté el trípode a pocos metros de la entrada para tener luz. No pretendía heroísmos. Abrí la captura en estéreo, 96 kHz, 24 bits, cápsulas alineadas como vela encendida. Los primeros 2 minutos fueron de silencio bueno, de esos que aún pertenecen al mundo. En el tercero, escuché lo que todo el pueblo me advirtió que no oyera. Niños corriendo. No risas, no gritos, no canciones. Solo el sonido de pies descalzos golpeando la fina película de agua sobre la piedra. Ritmo irregular y ligero. No se acercaban, orbitaban. Podría haber salido. Podría. Pero cuando uno pasa demasiado tiempo escuchando vacío, cualquier cosa que llene el espacio, gana aura de respuesta. Y yo quería respuestas. No estoy aquí para jugar, dije, firme. La respuesta vino con la misma frase, en mi voz retrasada, y una palabra más al final. Una palabra que no pronuncio desde adolescente, cuando decidí que me empequeñecía. Marceliño. La rabia que era abrigo se volvió nudo en la garganta. El grabador registró mi silencio, y el silencio es el peor de los sonidos, porque da espacio a que lo que te escucha se acerque. Fue entonces cuando quedó claro el truco. El sonido no venía de la galería al frente, venía de atrás, del corredor de hendiduras dentro de la pared. No es la cámara principal la que alberga la cosa, es la costura entre rocas, la parte sin visita guiada, el intersticio donde la piedra no se cierra por completo. El mundo que respira pasa por huecos así, y cosas que solo respiran si alguien pronuncia un nombre también. Quité una de las cápsulas del soporte y la apoyé en el corte de caliza que cruzaba la pared a un palmo de mi cabeza. La respuesta fue inmediata, como tocar piel caliente. De adentro vino un suspiro. No hablo de metáfora, hablo de un aire que pasa por cuerdas vocales y golpea el metal del micrófono. En el espectro, el dibujo de ese suspiro era un animal. Frecuencia grave sostenida, con armónicos altos que bailaban como láminas finas. Ya había visto forma parecida en torno a riesgo cardíaco, cuando edité un documental médico, solo que ahora la línea de vida era la hendidura. Cuando retiré la cápsula, la pared devolvió otra cosa, un sonido de dedo chasqueando, como si alguien pidiera mi atención sin ceremonia. Mira aquí, miré. La hendidura no latía como en la habitación, se ensanchaba, milímetro a milímetro, invitando, y en el borde, aún húmedo, la caliza mostraba marcas de uñas, profundas, curvas, repetidas en secuencia. No eran arañazos de animal, eran intentos de abrir camino de dentro hacia afuera. Retrocedí, di 3 pasos en curva para no romper la regla de la línea recta, y guardé el equipo. Un frío subió desde los tobillos hasta la nuca.
Cuando la piedra pide silencio, uno calla. Salí de la cueva caminando despacio, intentando no tropezar con mi propio pavor. El cielo afuera parecía más grande que en la entrada. El aire, más liviano, no me pertenecía. Había entrado con un sonido y salido con otro, y lo que quedó atrapado en mis oídos ya no se desprendía. De vuelta a la pensión, Maite me esperaba en el pasillo con un vaso de agua y aquella misma radio apagada. Le pregunté sin rodeos, ¿cuánto tiempo dura esto? Depende del tamaño del agujero que trajiste de casa. ¿Y si no traje? Todos traen. Nos sentamos a la mesa. Ella sacó una caja de zapatos, la abrió, y dentro había cintas viejas de la época del casete, todas con etiqueta hecha a mano. Huésped 2004, portugués. Hombre de París, 2011. Mujer de Logroño. Nombres recortados, identidades envueltas. Me empujó la caja como si me ofreciera elegir mi propia plaga. No toqué. Ella entendió. Cerró la caja y dijo que no necesitaba escuchar nada de nadie. Bastaba con escuchar lo que yo mismo ya había hecho. Así fue como ella me llevó al sótano. La escalera es estrecha, las tablas gimen, y el olor cambia en el séptimo peldaño. Menos polvo, más lana y hierro. El sótano no es depósito, es archivo. Maite encendió una lámpara colgada por un cable, y la luz amarilla reveló estantes de madera con latas, rollos, grabadoras, fotografías pálidas. Al fondo, una silla. Encima de la silla, otra hendidura. Solo que de una verticalidad impaciente, como cicatriz que se abre siempre que la persona ríe. Me quedé de pie, sin valor de acercarme. Ella caminó hasta la hendidura y apoyó la oreja, con la familiaridad de quien besa la frente de un hijo enfermo. El mío, dijo sin drama, solo constatación. Se abrió el día en que cambié de apellido para casarme. Las paredes aquí saben cuando uno se convierte en otra persona en el papel. Quieren ese resto que sobra. Le pregunté qué pasaba si uno devolvía. Sonrió sin dientes, una sonrisa mínima y triste. No se devuelve nombre como quien devuelve llave de cuarto. Hay que devolver la memoria que viene junto. Y casi nadie acepta el precio. El sonido subió de la hendidura como vapor. Al principio pensé que no era nada, hasta darme cuenta de que ese nada tenía ritmo de frase. No entendí las palabras, entendí el hambre. Maite apoyó la radio apagada en el borde de la hendidura, como si fuera una ofrenda. La lámpara titiló, la radio chisporroteó sin energía, absorbiendo un ruido que no era eléctrico. Luego murió otra vez. Ella recogió el aparato, me miró por un segundo demasiado largo y dijo: «O duermes hoy sin grabadora, o duermes sin nombre». Subí a la habitación con la sensación de estar llevando piedra en la boca. Metí la grabadora dentro de la mochila, cerré el cierre y empujé la mochila debajo de la cama. Me quedé de pie, las manos en los bolsillos, la frente contra la pared opuesta a la hendidura, como quien se rinde. Dije en voz alta: «Quédate con lo que es tuyo». No sé de dónde saqué esa frase. Tal vez de la infancia, tal vez de las telenovelas que mi abuela veía, tal vez de un rito barato inventado en la urgencia. La hendidura no respondió, ni se ensanchó, ni latió. La habitación quedó en un equilibrio imposible, como antes de un timbrazo. Me acosté sin quitarme los zapatos. No tenía intención de dormir. Aún así me dormí. Soñé algo plano, sin color, donde caminaba por un pasillo hecho de espectrogramas. En las paredes, en lugar de cuadros, ondas, en lugar de nombres, frecuencias. Cada puerta era una palabra que me llamaba sin pronunciar sonido. En una de ellas, vi a mi padre sentado a la mesa, como siempre, un vaso de agua por la mitad, el diario abierto, la lapicera en la oreja. Entré y dije: «Papá», con una voz que no reconocía como mía. Él levantó el rostro, pero no tenía ojos. Donde debían estar los ojos, había dos cavidades ocupadas por pequeños altavoces negros, idénticos a los de mi primera caja de sonido. Su boca se movió, y lo que salió fue mi grabación de la cueva, editada sin respiración. La frase que escuché fue la que menos quería escuchar: «Si quieres quedarte, no vuelvas a perder». Me desperté con la impresión de haber entendido lo que la hendidura cobra, e inmediatamente lo olvidé. La madrugada aún era madrugada.
La luz del velador había muerto. La hendidura, no. Respiraba de un modo nuevo, casi delicado, como si por fin hubiera aprendido a imitar mi ritmo. Una voz, al fin una voz, llamó: Marcelo, paz muerta antes del golpe. Marcelín, caricia antes del diente. Marceliño. Y entonces, en un tono que no sabía que existía, un modo de hablar que venía de dentro de mi lengua, de cuando era niño, y aprendí a decir mi nombre con la boca llena de pan con manteca. La hendidura susurró lo que nunca debió decir: Hijo mío. No respondí, porque responder sería aceptar que el sonido lo sabe todo, porque responder sería abrir la puerta de mi casa donde ya no vivo, porque responder sería decir que sí, que vine con hambre de un padre que no vuelve, y las hendiduras huelen hambre. La cama se hundió en el mismo lugar de siempre. El peso tenía temperatura. El aire olía a diario y metal, a la cocina de mi infancia a las 6 de la mañana. Un dedo, no uña, no garra, no yeso, rozó mi mentón, como quien comprueba si el niño duerme. Temblé entero, y por primera vez desde que llegué, lloré sin ruido. El cuerpo entendió que el abismo no mira de vuelta solo para asustar, mira para completarte con lo que falta, y completar es la forma más eficiente de tragarte. Contuve el llanto con los dientes. Dije, sin mover los labios: quédate, pero quédate ahí. La hendidura suspiró, y el suspiro tenía gusto a agua estancada. El peso salió de la cama. La habitación se enfrió más. La luz del pasillo se encendió sola. Abrí la mochila, saqué la grabadora. Miré la luz roja como quien enfrenta a un animal herido. E hice lo único que mi oficio me enseñó a hacer cuando el sonido se vuelve persona. Apreté rec. Sea quien sea que escuche esto, entienda. No grabé para probar nada, grabé para fijar. Cosas fijadas en banda ancha quedan menos hambrientas. Es truco de archivista. Cuando la memoria encuentra un lugar donde morar, deja de roer las paredes. Dejé el archivo correr por largos 10 minutos. Lo que contiene aún no conseguí escucharlo entero. Solo sé que en los primeros 30 segundos hay un «hijo mío» repetido 3 veces, y luego una secuencia de chasquidos de lengua que forman en el espectro la curva exacta de mi firma. La hendidura aprendió a decirme cómo soy en el papel. Cuando el reloj marcó las 4:22, toda la casa tembló como si alguien arrastrara un mueble pesado en el piso de arriba. No hay piso de arriba. La vibración bajó por el marco de la puerta, recorrió el suelo, subió por la pata de la cama, y mi pecho respondió con latido anticipado, fuera de compás. Pensé que iba a morir de susto, no de susto como hipérbole, sino de susto cardiológico. El sonido se detuvo tan seco que mi cabeza latió, y entonces, en el silencio duro que vino, entendí. La casa se había cerrado un poco más sobre mí. Por la mañana, Maite me trajo café sin que lo pidiera. Miró la grabadora en la mesa, no dijo palabra. Le dije que me iría esa tarde. Ella asintió. Mientras bebíamos, se escuchó afuera el sonido de las campanas de las ovejas. Por primera vez desde que llegué, no callaron cuando pasé. Me puse de pie y dije, agradecido, sin valor de preguntar nada. En la puerta, ella sujetó mi manga con 2 dedos y murmuró: quien se va con el nombre entero a veces regresa. Quien se va faltando pieza, la casa busca. No respondí, porque yo sabía lo que faltaba, y la casa también. Salí con la mochila demasiado liviana. En el bolsillo, las pilas que no usé. En el cuerpo, un cansancio que no tenía que ver con el sueño. Antes de alcanzar la iglesia, me detuve. Detrás de mí, en los tejados, en las paredes, en las piedras, el pueblo parecía escucharme. Apoyé la mano en el pecho y dije en voz alta, sin diminutivo, sin apodo, sin máscara: mi nombre es Marcelo. El sonido quedó en el aire como línea tensada. No se soltó. Durante las próximas horas, si tengo suerte, la hendidura se alimentará de eso, y no de mí. Dije que me iría esa tarde, pero hablar no fue lo mismo que salir. Existe un tipo de viaje que uno hace solo con la boca. Describes la maleta, la terminal, el horario del autobús, y por unos minutos el cuerpo cree. Incluso doblé la ropa, guardé la grabadora en el fondo de la mochila,
Cerré el cierre con 2 vueltas de cinta, como si eso garantizara que no volvería a usarla. Bajé a pagar la cuenta en la recepción y encontré a Maite con los dedos ya posicionados sobre la calculadora, el papel del recibo en blanco, la radio apagada vuelta hacia la pared. Me preguntó a dónde iría. Respondí, Pamplona, porque fue el nombre que me vino primero. Un lugar con trenes, filas, ruido, gente apurada. Sonidos mundanos que sirven de curita. Ella asintió y dijo solo, vuelve por la carretera vieja. La nueva corta la montaña en demasiados túneles. Pregunté si era por seguridad. Respondió que era por respeto. Firmé el recibo con mi nombre entero, letra por letra, pausado, comprobando los contornos como quien revisa una cicatriz recién cerrada. Ella vio el cuidado y no comentó. La mochila en la espalda pesaba demasiado poco. En el bolsillo del abrigo, las pilas que no usé hacían un cascabeleo seco al caminar. El aire de la calle estaba limpio, lavado por un viento que bajaba de las laderas, y los cencerros de las ovejas sonaban por fin lejanos y normales, sin atragantarse. El camino hasta la parada del autobús pasaba por la iglesia. No tenía motivo para entrar, pero mis pies tocaron el escalón de piedra por reflejo. El interior olía a parafina y trapo viejo. Puse la mano en el pecho y hablé bajo. No un pedido, no un agradecimiento, solo una información. Me estoy yendo. La nave devolvió un silencio moderado, un acepto con reservas. Salí de allí sin demorarme. En la parada, me quedé de pie frente a la placa de horarios. La mano iba al bolsillo del celular para mirar la hora, y se detenía antes de completar el gesto, como si el teléfono todavía pudiera llamar a alguien que ya no atiende. Una señora llegó, se sentó en el banco de cemento, suspiró sin mirarme. El autobús llegó a la hora exacta, pintado de blanco cansado, neumáticos sucios de camino. Subí los 2 escalones, busqué un asiento junto a la ventana, puse la mochila en el regazo como si fuera un niño, y respiré. La puerta se cerró. El chofer metió la marcha, hizo la señal de partida para nadie, y vi al pueblo encogerse por la ventana como quien se recoge los hombros dentro del abrigo. El autobús rodó 100 metros, 200, 300, y se detuvo. No con frenada brusca, sino con un agotarse de fuerza, como cuando una frase termina no por falta de palabras, sino por falta de aire. El chofer giró la llave. El motor tosió, no encendió. Se instaló un silencio rápido. Intentó otra vez. Lo mismo. Se encogió de hombros, se levantó, abrió la tapa trasera y desapareció en el calor mecánico. Juro que no pensé en la hendidura. Pensé en diésel malo, en mantenimiento perezoso, en pieza cansada. Solo que la gente del autobús no pensó en nada de eso. Se quedaron demasiado callados. Nadie protestó. Nadie miró el reloj. Nadie preguntó cuánto tardaría. Era como si ya conocieran el protocolo. Cuando la montaña pide pausa, uno espera. El chofer volvió, pasó junto a mí, dijo, 15 minutos. No era disculpa, era fórmula. Miró hacia afuera como si escuchara algo que nosotros no. Y entonces, en el vidrio de la ventana a mi lado, más cerca del oído que de los ojos, surgió el ruido. No una voz, no un soplo, sino ese fricativo seco de siempre, rascando el aire entre los dientes. El sonido venía de afuera y de adentro al mismo tiempo. Giré el rostro despacio. Encontré mi propio reflejo, pálido, con el cuello demasiado tenso. Detrás de mí, en el vidrio, no había nada. Solo el pueblo, solo la piedra, solo el contorno de la iglesia distante. Parpadeé. El ruido cesó. El motor arrancó. El autobús siguió. La carretera vieja tiene curvas que obligan a reducir. En el primer tramo en que la ladera se abre hacia un valle pequeño, el chofer apagó la radio sin darse cuenta. Escuché el clic. Es curioso cómo un clic puede sonar definitivo. No se habló nada durante largos minutos. Conté 3 puentes de piedra, un rebaño, 2 ciclistas, una furgoneta amarilla. Así me aferraba a lo real, inventariando banalidades. Casi en la frontera del municipio, cuando el paisaje empieza a cambiar el verde cerrado por campos de heno, el autobús hizo un ruido seco, metálico, y se detuvo otra vez. Esta vez, nadie fingió que era normal. El chofer soltó una maldición baja, bajó,
Abrió la tapa, la cerró, subió, intentó la marcha. Nada. Fue cuando vi, a mi lado, pegado al límite de la ventana, lo que nunca debería haber visto fuera de la casa. Una hendidura. No en la roca del arcén, en el vidrio. Un corte finísimo, vertical, empezando en un punto diminuto como agujero de aguja y bajando algunos centímetros. Pasé la uña con cuidado. No era grieta de impacto, era incisión. El vidrio no se rajaba, se abría, y de dentro de él, con la cara lavada de insolencia, resbaló el soplo húmedo, irregular, ahora más confiado, como quien encontró atajo. Bajé del autobús sin explicar nada a nadie. Le dije solo al chofer que caminaría un poco y tomaría el próximo en la carretera. Él dijo, no es bueno a pie por aquí, con el respeto de quien no discute promesa ajena. Caminé hasta una curva donde el valle se amplía. Me senté en una piedra. Intenté respirar con el diafragma como el fonoaudiólogo me enseñó años atrás, cuando perdía la voz en trabajos largos. El aire entraba y salía, pero cada exhalación volvía con un sabor metálico, el mismo de siempre, como si la identidad tuviera gusto. Saqué la mochila del hombro y la dejé en el suelo. La hendidura en el vidrio del autobús era un recado claro. Las puertas se mueven cuando uno altera el mapa. Yo ya sabía lo que la casa y la montaña querían. No era mi cuerpo. Era el último pedazo del nombre que yo sostenía con terquedad. Podía insistir y llegar a Pamplona con la garganta raspada y un cansancio que me haría dormir sentado en estación. Y entonces pasaría semanas con la sensación de haber dejado un grifo abierto en otro país. O podía hacer lo que me avergonzaba solo de pensarlo: negociar. Volví a pie. No todo el camino, solo lo suficiente para ver de nuevo el dibujo del pueblo como quien estudia un rostro que va a quedar en la foto de la partida de nacimiento. Las casas se encogían cuando las miraba fijo demasiado tiempo, como si no quisieran posar. Me detuve en un lugar donde las piedras del muro tenían manchas más oscuras, marcas de lluvia. De la mochila saqué el cuaderno pequeño que cargo hace años, los dibujos del espectro, las notas de campo, las firmas de gente que autoriza el uso de su voz en proyectos. En la contratapa, una hoja pegada con cinta, papel antiguo, época de prácticas. Mi primera firma como Marcelo. En esa firma hacía un trazo de más en la letra L, por inseguridad de mano. Era una marca ridícula que corregí con el tiempo. La hendidura había dibujado ese trazo, allá en el espectrograma, como quien me muestra una infancia de bolígrafo. Despegué la hoja con cuidado. El papel resistió y luego cedió con un sonido manso. La doblé en 3. Escribí la fecha al dorso. Y por impulso escribí también dejo, nada más sin destinatario. Metí la hoja por una grieta real del muro, no por una hendidura. La piedra aceptó. El viento cambió de dirección como cambia quien decide no dar un portazo. La vergüenza vino enseguida. Caliente, tonta, pero la aguanté. Volví a la pensión sin anunciarme. Maite abrió la puerta como si me esperara sin certeza. Me detuve en el pasillo con la mochila a mis pies y dije, lo intenté. Ella no preguntó nada. Dijo solo, entonces cenamos temprano. Comimos pan duro, un queso increíblemente salado, tomate cortado en 4 y un vino barato que ella bebió como quien toma remedio. Ninguno de los dos pronunció la palabra quédate. Subí a la habitación antes de que la noche decidiera por mí. La hendidura de la pared parecía más pequeña. No es que se hubiera cerrado. Estaba más apagada, como cicatriz que encuentra el color del resto de la piel. Apoyé la oreja. El sonido de adentro ahora parecía agua lejana. Nada humano. Sé discernir lo que es cosa viva y lo que es ambiente. Allí había solo ambiente, o la mejor imitación que alguien hizo de ambiente para darme descanso. Me senté al borde de la cama. Me quité los zapatos, respiré un poco más suelto. Entonces una pregunta me cortó, pero vino de mí, no de la hendidura. Si yo dejé lo que escribí, ¿qué es lo que quedó conmigo? No lo sabía. Sé hoy que esa pregunta duele más que cualquier susurro. Dormí. Un sueño pesado, sin claros sueños, solo fragmentos de sonido. En algún momento de la madrugada, algo simple ocurrió. Empezó a llover. Lluvia calma, sin viento. Amo el sonido de la lluvia en teja. Es uno de los pocos sonidos que me recuerdan una casa que ya no existe. Una mesa larga,
el pan del día anterior, el vaso de vidrio opaco. Me asustó la ternura. La ternura siempre es la parte más peligrosa, porque abre el flanco. En medio de la lluvia, una voz muy baja me llamó de nuevo. No mi nombre, no diminutivo, no infancia. Me llamó tú. El pronombre me paralizó. Era íntimo sin ser invasivo. Era cercano sin usar llave. El sonido se acercó a mi oído izquierdo y dijo: no hay vuelta para lo que fijaste. No sé decir si era consejo, advertencia o caricia. Solo entendí la gramática. Lo que se graba deja marca de óxido en la lengua. La cicatriz es sonora. Por la mañana, el pueblo olía a tierra lavada. Estaba liviano como quien olvida algo importante en una habitación de hotel, y solo lo recordará en el aeropuerto. Bajé al desayuno. Maite me esperaba con una rebanada de bizcocho seco y un «come antes de irte». Comí despacio, con una absurda necesidad de agradecer por cosas pequeñas. El plato rajado, la taza astillada, el mantel limpio con olor a jabón. Necesitaba transformar objetos en prueba de realidad. Antes de irme pregunté: ¿y si vuelvo algún día? Ella respondió sin levantar la vista del servilleta que doblaba: quien vuelve no viene a buscar lo que dejó, viene a traer lo que sobró. Reí por dentro, una risa torcida. No quería traer nada. Quería salir de aquí como si pasar por estos días fuera un error corregible. Caminé por el pueblo despacio, como quien aprende la despedida. Pasé por el bar. El hombre más viejo que me aconsejara no ir en línea recta estaba en la puerta. Sombrerito ridículo, cigarro apagado en la comisura. Me midió de arriba abajo, no por maldad, sino como quien revisa inventario. Dijo solo: buen camino. Bendigo palabritas despeinadas así. Sostienen puentes. En la carretera, ningún autobús se detuvo antes de tiempo. El vidrio no se abrió. La tapa no tosió. La ladera no pidió silencio. Seguí hasta Pamplona. Compré un billete de tren y dejé caer la mochila en el compartimento de equipaje con la indiferencia teatral de quien ya es otro. La ciudad más grande me recibió con esa prisa sin alma que tanto había deseado escuchar. El ruido de ruedas en riel, el anuncio de andén, el metal cansado de la escalera mecánica, una orquesta de normalidades sujetándome por la ropa. Podría terminar aquí, con la imagen de mí mismo alejándome de un pueblo que me hirió, pero eso sería mentira útil, y prometí no mentir. En el baño de la estación apoyé las manos en el lavabo de metal y vi mi rostro en el espejo. Dije mi nombre entero, una vez, dos, tres. La primera sonó firme, la segunda, más liviana. La tercera tuvo un mínimo retraso entre la boca y el sonido, milisegundos. Lo suficiente para que la cabeza reconozca que el eco existe. Ya no estaba en su garramurdi, y aún así una parte de mi cuerpo reprodujo el defecto de la casa. La cicatriz estaba ahí, no como recuerdo romántico, no como trauma espectacular, sino como ajuste fino de tiempo. Mi nombre, de aquí en adelante, iba siempre a llegar un poco después de mí. No es metáfora, es defecto, es costo. En el hotel de Pamplona, saqué la grabadora de la mochila, toqué el botón rojo con el mismo cuidado con que se toca a un animal que puede morder, no por maldad, sino por instinto. No grabé. Puse el aparato sobre la mesa y me senté en la cama, manos en el regazo, sin prisa. Me quedé escuchando la nada del cuarto de Ciudad Grande, que es una nada llena. Cañería, vecino, ascensor, asma de aire acondicionado. Me descubrí sonriendo por la infantil sensación de seguridad. Entonces me vino la tentación, esa que siempre vence. Comprobar. Escribí en el blog prueba, nombre y silencio. 30. Apreté, rec. Respiré hondo. Dije, mi nombre es Marcelo. Una sola vez. No dos, no tres, solo una. Con la mejor voz que pude. Después guardé silencio. El archivo tiene 30 segundos. En los primeros 5, mi voz está ahí, limpia. El sonido de boca seca y la aspereza de quien durmió mal. En los segundos 6 a 9, silencio. En el 10º, una repetición bajísima, casi fuera de alcance del «mi nombre es Marcelo», pronunciado otra vez con mi dicción, pero con un resto de aire que no es mío. No es efecto de sala, no es retorno de equipo, no es bleed de nada. Es lo que quedó, es la cicatriz. Guardé el archivo con un nombre ridículo,
Prueba 01. Como si la lengua extranjera pudiera exorcizar el contenido. Lo copié al ordenador, al móvil, a la nube, como si múltiples copias repartieran el hambre entre ellas. No pienso volver. Decir eso sería fanfarronada si no fuera miedo. Lo que puedo prometer es lo contrario. No intentaré borrar. No me engañaré con terapia acústica, con cable nuevo, con espuma aislante. Lo voy a cargar. Cuando alguien me pida deletrear el apellido en el mostrador del aeropuerto, lo deletrearé despacio, aceptando que la última letra vendrá con retraso. Cuando alguien me llame de forma incorrecta, Marcelo, Marceliño, Marcelín, no voy a corregir. Toda corrección es una convocatoria, y ya pagué para aprender. Si estás escuchando esto pensando que el horror vive en cuevas y casas viejas, quizá lo expliqué mal. El horror vive en el intervalo, en esa fisura entre lo que dices y lo que el mundo devuelve con tu propia voz. Las paredes de Zugarramurdi solo me enseñaron la cosa más inútil y más necesaria. Existen nombres que uno solo recupera cuando los pierde. Yo recuperé el mío a medias y me fui. La mitad que quedó será llamada desde el otro lado hasta cansarse. Y cuando se canse quizá me deje dormir una noche entera otra vez. Hasta entonces, hablo bajo, oigo alto y firmo despacio. Volví, no a Zugarramurdi. Volví a la ciudad donde nadie sabe decir el nombre de las cosas sin acortarlo. Volví a un apartamento con ventanas que cierran bien y paredes que no devuelven más que al vecino, discutiendo por una plaza de garaje. Volví con mi nombre entero, pero ahora llega con retraso, como equipaje extraviado que aparece solo cuando ya lo diste por perdido. Necesitaba cerrar este relato como se cierra un archivo de sonido, con fade out. Solo que el silencio que consigo producir no es silencio real, es espuma. El fondo sigue allí, bajo, insistente, enseñando a mis dientes a rechinar de madrugada. En los primeros días, me comporté como un sobreviviente obediente. Deshice la maleta, lavé la ropa que seguía con olor a piedra mojada, guardé la grabadora en un lugar alto, fuera del alcance de la mano cuando actúa sola. Borré los recordatorios del calendario que me pedían revisar espectros, etiquetar fragmentos, exportar en FLAC. Compré pan, verduras, jabón nuevo. Estaba decidido a no dar escenario a la memoria, solo que la memoria tiene su propio sistema de sonido, y el mío funciona sin energía. De noche, de mañana, en el metro, en el pasillo del mercado, oía pequeñas confirmaciones de que la herida cicatrizó torcida. Una puerta que se cierra medio segundo después de mi empujón. Un susurro en mi garganta cuando agradezco el cambio. El papel del datáfono que imprime el recibo con mi apellido mordido. La última letra comida como si fuera distracción de la máquina. El mundo volvió a ser normal, pero yo quedé levemente fuera de fase. Intenté hacer terapia a la antigua, poner el cuerpo a ocupar espacio antes de que la cabeza inventara grietas. Caminé hasta la vieja biblioteca del barrio, un edificio de azulejos que huele a guardado y cola de encuadernación. Entré como quien entra en la casa de una abuela que ya no está. El bibliotecario me reconoció y me hizo esa sonrisa estándar, de empleado que no recuerda el nombre pero sí la frecuencia. Recuperé un hábito que había olvidado en mis veintitantos. Abrir libros al azar solo para escuchar el sonido del papel al pasar. Buscaba ruidos cotidianos, inocentes, la confianza crepitante del mundo impreso. Cuando encontré un volumen de lingüística histórica con diagramas de consonantes y vocales, me descubrí llorando. No de tristeza, no de alivio. Lloré porque las letras permanecían exactamente donde yo las dejaba cuando parpadeaba. Es aterrador cómo esa obviedad se convierte en milagro cuando la casa desgarra tu nombre. El trabajo llamó. Un productor quiso saber del material de España, de la pieza sobre El silencio de la roca. Le dije que el proyecto había cambiado de rumbo. Preguntó si tenía capturas limpias, lo que para ellos significa archivos sin personas. Respondí que no. Cree que fallé. Prefiero que lo crea. Existe una ética en esto. No se publica algo que todavía te está masticando. La pieza que yo quería editar quedó en un limbo entre el arte y la súplica, y no pretendo invitar a nadie a escuchar eso conmigo. Mentí diciendo que perdí el disco duro.
Es la mentira más decente que soy capaz de sostener. Tuve la tentación de mandar un mensaje a Maite. Una frase simple. Llegué. Oh, gracias. Pero no tengo su número. Y ese fue quizá el mayor regalo que me dio sin decir. Impedir que yo inaugurara un puente. Lo que tenía que dejar, lo dejé. Lo que traje, lo cargo. Cualquier contacto sería invitación. Acepté ese nuevo contrato con la realidad. No hurgar. Es difícil para alguien que vivió del micrófono, que da palmadas para medir el tamaño del vacío. Pero aprendí que el vacío, cuando es medido, te mide de vuelta. Aún así, el cuerpo a veces fuerza la mano. Una madrugada de calor, desperté con sonido de lluvia. Solo que no llovía. Era el aire acondicionado del vecino goteando en la canaleta. El hilo hacía un patrón que reconocí como canto de agua. Me quedé acostado, contando las gotas, encontrando ritmos, como quien intenta adivinar una contraseña. En menos de un minuto ya estaba de pie, tanteando la mesa de noche en busca de la grabadora. Me detuve con la mano en el aire. Volví a acostarme. Conté 49 gotas, y me detuve antes de llegar a 50 porque 50 me pareció un número demasiado redondo. Y la redondez, en mi mundo, es invitación. Dormí sin grabar, y desperté con la sensación tonta de haber ganado una batalla ridícula e importante. Llevé ese microtriunfo como quien lleva un amuleto barato en el bolsillo. Pero la vida de ciudad tiene otras trampas. En el ascensor, un vecino me preguntó el nombre para la lista de la asamblea. Dije Marcelo una vez y esperé el retraso. No llegó. El ascensor se detuvo, la puerta se abrió. Casi reí. Agradecí y mi gracias salió mordido, con ese residuo apagado que reconozco de lejos. No era la hendidura, era el reflejo condicionado de mi cuerpo. Las paredes de la pensión se volvieron hábitos en mi día a día, como vicios adquiridos que insisten en sobrevivir al motivo que los creó. Si dejo de vigilar, vuelvo a susurrar en piezas de metal. Así sé que la casa viajó conmigo. En la prevención. Necesité visitar a mis padres. No saben lo que pasó. Solo dije que el viaje fue cansado y que el micrófono se estropeó. Mi madre me miró como quien reconoce una sombra y fingió no verla. Me ofreció sopa, pan, manta y un tipo específico de silencio en el que solo las madres son fluidas. Mi padre me llamó por el nombre completo cuando necesitó mi DNI para un formulario. El sonido que hizo con las sílabas fue el más humano que oí en meses. Lloré en el baño, de pie mirando el azulejo viejo. El azulejo tiene grietas reales. Aterrador cómo al final usamos el adjetivo real para hablar de rajaduras. Él tamborileó en la mesa con la lapicera, un ritmo que hace desde siempre, y me di cuenta de que ese era el ruido que faltaba en mis grabaciones. La música tonta del mundo repetido. Lo grabé con la cabeza, solo con la cabeza, sin aparato. Guardé ese loop en el lugar donde las cosas no se vuelven hambrientas. También hubo una noche en que una amiga me llamó de la nada, borracha, y me pidió que le explicara una tontería técnica. ¿Por qué ciertos sonidos aparecen como si fueran voces cuando uno está cansado? Hablé de pareidolia, de picos, de espectros, de cómo al cerebro le gusta completar faltas. Usé el discurso que siempre usé para calmar a quien tiene miedo de un pasillo oscuro. Colgué con vergüenza de mí mismo. Existe una frontera sutil entre proteger y mentir. Cuando ya fuiste tragado por el intervalo, la lección es otra. Pero no quise darle a ella el peso que yo no sé cargar bien. Preferí guardar la verdad donde aprieta solo a mí. Una tarde el productor insistió en verme para cerrar el asunto. La conversación fue en un café ruidoso, lleno de platos chocando y platillos resbalando. La cantidad de sonido me ayudó. Cuando intentó convencerme de reconstruir la pieza con material de archivo, respondí que mi voz no lo soportaba. Él rió. Creyó que era broma. Repetí. Mi voz no lo soporta. Vi en su rostro la fina capa de impaciencia de quien cree que uno está haciendo teatro. Y yo no tenía cómo probarlo. Me dieron ganas de llevar unos auriculares, abrir prueba 01, señalar con el dedo el espectro, mostrar que ahí existe un segundo nombre dicho por nadie. Pero cerré la boca, pagué el café, me fui. Hay cosas que solo valen mientras son secreto. Reveladas se vuelven juego, y a la casa no le gusta que la pongan a aplaudir.
En una madrugada más reciente, soñé que había vuelto. No a la cueva, al pasillo de la pensión. El sueño era seco, sin colores neón de pesadilla cinematográfica. Caminaba descalzo, consciente de cada astilla, y la radio apagada de Maite brillaba sobre la mesa, como siempre. Al pasar frente a la hendidura, oí a mi padre silbar un fragmento de música que nunca había escuchado. La música era de un comercial de jabón de mi infancia. Desperté riendo y llorando al mismo tiempo, porque sé que los dos nunca estuvieron en el mismo cuarto en la vida real, mi padre y ese jingle. La hendidura unió. La hendidura es buena en eso. Pegar cosas que no se tocan para que suenen verdaderas por un instante. La pesadilla no fue la voz. Fue el encaje perfecto entre dos memorias que no se encontrarían sin ayuda. Eso es peor que un fantasma. Es carpintería psíquica. Otro detalle que aprendí sobre la cicatriz. Se alimenta de negaciones. Cuantas más veces digo no vuelvo, más el cuerpo ensaya el camino. No es superstición, es musculatura. Entonces sustituí la prohibición por reglas pequeñas. No grabo de madrugada. No repito mi nombre más de una vez al día. No deletreo para desconocidos si entienden a la primera. No apoyo la oreja en la pared por curiosidad. No me quedo en hoteles con paredes delgadas. No intento medir silencio nuevo con regla vieja. Cada regla es una tira de gasa encima del punto que todavía sangra. Si fallo, acepto el corte, lo limpio, y no digo, no fue nada. Decir, no fue nada, llama al resto. Antes de seguir con el próximo relato, si eres nuevo por aquí, no olvides suscribirte al canal y activar la campanita para recibir las próximas historias. Tu presencia es importante y tu apoyo es esencial. Bien, continuemos. Mi nombre es Daniel. Me mudé a Madrid un viernes a finales de verano. Malasaña parecía una promesa. Bares, gente joven, edificios viejos con balcones de hierro y persianas que chirrían. El piso que alquilé estaba en un quinto sin ascensor. Se entraba por un portal ancho que olía a piedra húmeda y a producto de limpieza barato. La escalera, en caracol, tenía el pasamanos gastado en el mismo punto de cada tramo, como si toda la ciudad se apoyara en esa esquina antes de seguir subiendo. El síndico, en Madrid dicen presidente de la comunidad, me entregó 2 llaves y recomendó dar la tercera vuelta en la cerradura, por manía de la casa. Palabras suyas. Me reí por educación. 3 vueltas es exagerado para cualquier puerta, pensé. El presidente sonrió apenas y me estrechó la mano con dedos fríos. Aquí, Daniel, todo cierra, cuando quiere. El piso tenía suelo de tablones largos y una cocina estrecha, revestida con azulejos blancos, que habían absorbido décadas de vapor, nicotina y ajo. La primera noche fue común de mudanza. Cajas con etiquetas torcidas, un colchón tirado en el suelo, vasos envueltos en periódico. A las 2 de la mañana, el bar de la esquina todavía lanzaba ese grave apagado de música que se cuela por el vidrio y golpea en el estómago. Me dormí con el brazo bajo la cabeza, la mano abierta, como quien intenta sostener un equilibrio. Desperté con un ruido seco viniendo de la cocina. ¿Conoces el sonido de un cajón que corre rápido y se detiene de golpe? Fue eso. Me quedé acostado, convencido de que mi cerebro había tomado prestado un ruido de otro día. Cuando me levanté a beber agua, el cajón estaba abierto unos 4 dedos. El riel tenía una holgura vieja. Lo empujé despacio. Volvió. Ni 5 segundos después un cubierto se deslizó adentro y golpeó la madera. No fue caer, fue deslizarse. Sin drama. Broma de casa vieja. Lo cerré otra vez, esta vez con más firmeza. Volví al colchón y giré de lado. Entonces la puerta de la cocina, que juro haber dejado entornada, se abrió en un arco exacto de 20 centímetros y se detuvo. Parecía cronometrado. Me quedé mirando ese rectángulo de oscuridad recortado en el marco como quien observa una pupila dilatarse. Me levanté, empujé, y la puerta hizo el mismo ruido de antes. Un toc corto de la lengüeta contra la madera. Solté una risa nerviosa y dije en voz baja, «Tío, basta». Volví. 5 minutos después, el primer vaso estalló en el fregadero con ese sonido agudo de vidrio que se quiebra por choque térmico.
pero el agua del fregadero estaba fría. Al día siguiente, trabajé fuera todo el día, comiendo un bocadillo en la acera, respondiendo correos de una cadena de hoteles que me había contratado para revisar procesos. Cuando regresé, al final de la tarde, encontré 2 puertas del armario del salón abiertas, no entreabiertas, abiertas como quien muestra algo y espera aplauso. Las bisagras gemían en el mismo tono, y noté que las aperturas tenían ángulos parecidos. Tomé una foto para reclamar a la inmobiliaria. Cerré. Caminé hasta la cocina, cogí una botella de agua, y estando de espaldas, escuché el ploc suave de la puerta del salón abriéndose de nuevo. Podría haber ido a comprobar. No fui. Estiré el brazo. Golpeé la botella en el borde de la encimera para forzar la tapa, y la tapa cayó al suelo y rodó en círculos hasta detenerse en el desagüe, como si el piso tuviera pulmones y suspirara por ellos. Sé que las casas viejas tienen sus ritmos. Ya viví en Sao Paulo, en Consolação, en un edificio de 1950 que crujía con cada cambio de temperatura. Conozco salitre, óxido, madera combada, solo que aquí había otra regla. Todo se abría para no permanecer. Los cajones se deslizaban, las puertas entornadas se separaban del marco como si la madera respirara al revés. La misma puerta de entrada, cerrada con llave, se movía hacia adelante unos milímetros, y uno sentía el empujoncito desde adentro al tocar el picaporte. La tercera noche, puse una silla debajo de la manija de la puerta del salón. ¿Eso es cosa de película mala? Sí, lo hice igual. La silla estaba bien puesta, la diagonal correcta, el peso distribuido. A las 03:11, el reloj del microondas parpadeó el 3 como si se atragantara. La silla se movió medio centímetro, y la puerta se abrió un palmo. Un palmo. El sonido no fue fuerte, fue íntimo, como tela al ser retirada de una percha. Me levanté con la garganta seca y un sabor a clavo en la boca. Me quedé quieto mirando. Quería tener valor de encender la luz, pero entendí que no se trataba de ver. Se trataba de admitir que la silla no frenaba una decisión que no era mía. Tengo una manía ridícula de narrar las cosas para mí mismo cuando me pongo ansioso. Me pongo a narrar como si fuera a escribir un correo al día siguiente. Daniel, despertaste a las 3 de la mañana porque la ciudad nunca duerme. La silla se deslizó porque la madera es vieja. La puerta se abrió porque el edificio respira. Pensaba y repetía. Era mi forma de mantener la mente en el suelo, solo que repetí demasiado alto. Cuando dije «la ciudad», un sonido fino sonó en la cocina, como si una cucharilla hubiera sido soltada desde poca altura sobre el azulejo. No se rompió, rebotó y quedó en medio de la cocina, perfectamente alineada con el umbral de la puerta. Me quedé mirando esa cuchara como si estuviera de pie. Repetí «la ciudad» otra vez, y la tapa del azucarero saltó y cayó. El metal hizo un sonido hueco que vibró en mi pecho. Al día siguiente, pregunté al presidente de la comunidad si alguien había reclamado de ruidos. Me miró por encima de las gafas y se rascó la barbilla. Ruido siempre, Daniel. Es Madrid. Insistí. Hablé de puertas abriéndose, cosas cayendo. Él alzó los hombros, un encogimiento que parecía costumbre. Las cosas caen, las puertas se abren. Aquí el aire es viejo. Y añadió, como quien no quiere debate, cierra con 2 y hazte cruz. Me quedé callado porque no entendí. Repitió más bajo, cruzar, señal de la cruz. Por la noche hice lo que sugirió. Cerré con 2 vueltas. Toqué los dedos en la frente, pecho, hombro izquierdo, hombro derecho, como si al copiar un gesto que ni es mío, me volviera nativo de la casa. Me acosté y conté mis latidos. A los 53, los conté. Escuché el chasquido de la bandeja metálica del horno. Era un chasquido que decía, se enfrió. Solo que no había cocinado nada. Me levanté y fui a la cocina. El cajón de los cubiertos estaba abierto exactamente 4 dedos. Lo empujé. La puerta del armario de arriba se abrió medio palmo, sin que la bisagra se trabara. Y entonces, en el sincronismo irritante de alguien que te llama por tu nombre en un pasillo, la puerta de la nevera se abrió sola con el ruido gomoso de la junta al despegarse del marco. El imán con la lista de compras cayó despacio, como si alguien lo hubiera tirado para que yo viera mi propia letra. En la lista,
garbanzos, vinagre, velas. Yo no había escrito velas. No compré velas. Compré otra cerradura. Llamé a un cerrajero el domingo. Pagué caro. Llegó con un maletín de metal y guantes negros. Midió la puerta con cinta y dijo: «Esta puerta nunca cierra igual 2 veces». Sonreí y pregunté por qué. La madera vive, y hay puertas que extrañan dueño nuevo. Instaló una cerradura que daba 4 vueltas y un cerrojo interior. La probé 10 veces. Perfecta. A las 3 de la mañana, la lengüeta vibró sola sin abrirse. Lo juro. La vibración hacía un tic-tic de lámina golpeando el metal, como si alguien desde dentro probara la paciencia del cerrojo con la punta de una llave invisible. No se abrió, pero vibró hasta que me levanté y apoyé la mano. Entonces se detuvo. El lunes, la vecina del quinto OB, una señora con el pelo recogido en moño y perfume de lavanda, me trajo un plato de tortilla. Dijo que era para dar suerte a quien llega. Le agradecí, y por impulso, le pregunté si el edificio era muy vivo. Ella apretó el plato contra el pecho, como si temiera que se le cayera. «Aquí es Madrid», repitió la frase del presidente. «La ciudad no fue hecha para dormir, y hay casas que no fueron hechas para callarse». Casi respondí: «¿Y la suya?». Pero ya había girado el cuerpo y dado 2 pasos. Antes de entrar en su piso, murmuró sin mirarme: «Las puertas, no les prometas nada». Intenté prometer. Prometí que iba a ignorar. Prometí que iba a dejar que la casa sea. Prometí que no iba a pronunciar ciertas palabras. Lo descubrí por casualidad. Cuando decía «cerró», caía algo minúsculo. «Puedes reír». Hice la prueba. Dije «cerró», apoyando la frente en el vidrio de la ventana del salón. El platillo sobre la mesa tembló y se deslizó 2 centímetros. Dije «cerrado» en la cocina. Una espátula de silicona se desprendió del ganchito y golpeó la encimera. Estaba convirtiendo el piso en un laboratorio ansioso. Grabé con el móvil, apoyé el teléfono en la estantería y dije: «Bien claro, cerrado». En el vídeo, de madrugada, se oye el delay de 2 segundos y la cuchara golpeando. Se lo mostré a un amigo por videollamada. Dijo: «Efecto del tren. No pasa ningún tren allí». El patrón era ofensivo porque parecía pequeño. El horror, si puedo usar la palabra, no era una puerta golpeándome en la cara. Era la lógica de abrir un poco, abrir siempre, abrir desde dentro. Empecé a despertar con la puerta del armario entreabierta, la persiana subida 2 dedos, como si alguien quisiera que la mañana entrara antes que yo. Y empecé a participar. Sin querer, salía de casa apurado. Olvidaba entornar la nevera, olvidaba la tapa del bote. La casa parecía enseñarme el gesto de dejar todo entreabierto, y cuando algo caía, no era porque alguien lo tirara, era porque el aire, la vibración, la idea de no permanece, despegaba las cosas de las superficies, y cedían. La quinta noche decidí no hablar, nada. Llegué, me quité los zapatos, calenté pasta en el microondas, comí en el borde de la encimera, lavé los platos, los sequé. Me acosté a las 00:40. El edificio estaba en un silencio de esos que permiten escuchar el ascensor del bloque de al lado. A las 03:11, siempre 03:11, un vaso no estalló. Se deslizó solo hasta rozar el filo de la repisa y cayó. El sonido fue claro, agudo, y un trozo de vidrio se me clavó en el pie. Sangró poco, pero lo suficiente para hacerme sentar en el suelo de la cocina con el corazón en la garganta. No dije nada, solo respiré por la boca, luchando contra el sabor a hierro y polvo. Y fue en ese silencio cuando la puerta de entrada no se abrió, empujó hacia adentro, el ruido de la goma despegándose, y el cerrojo aguantó y crujió. 1 segundo, 2, 3, y luego se detuvo, como si hubiera entendido el recado del metal. El recado no era mío. Podría cerrar el relato aquí y dirías: es un caso de poltergeist leve. Busqué exactamente esa palabra en Google a las 4 de la mañana, apoyado en la pared de la cocina con papel de cocina en el pie. La mayoría de los relatos dicen que hay un adolescente cerca, un catalizador emocional. Yo no tengo adolescente. Tengo 36, gastritis y deudas. Leí artículos de parapsicología española.
Encontré un foro viejo donde un tipo de Zaragoza hablaba de casas que abren, como si fuera una forma de espanto urbano. A la mañana siguiente, con los ojos ardiendo de cansancio, bajé las escaleras y me detuve en la portería para preguntar al presidente si alguien, en el pasado, había muerto allí. Sonrió de esa manera corta y sacudió la cabeza. Aquí solo mueren las pequeñas certezas, Daniel. Y me empujó un manojo de llaves de repuesto. Llévalas. A veces la casa devuelve. En el trabajo, empecé a saltar palabras en los correos. El cursor parpadea como si fuera una puerta abriéndose y cerrándose. ¿Te has fijado? Volví más temprano, porque me daba miedo volver tarde. Puse cinta adhesiva en las puertas de los armarios, como un sello ridículo. Y fue solo entonces que entendí la dimensión del problema. La cinta no se rompía, se despegaba de la madera, como si las moléculas decidieran que adherirse era un exceso. El borde empezaba a levantarse muy despacio, como una lengua tanteando un diente roto, y caía, una por una, con un sonido casi inaudible de pegamento rindiéndose. El pánico no vino con grito, vino con esas ganas locas de negociar con el aire. Me descubrí diciendo, bajito, sin pensar, «Ok, solo no toques la puerta de la calle». Fue un pedido, fue una promesa, creo. 2 horas después, acostado, oí por primera vez un ruido que no cabía en el piso. El picaporte de la puerta del edificio abajo golpeando en secuencia, como si alguien probara abre, cierra, abre, cierra. Nadie subió, nadie bajó. Me quedé inmóvil, tratando de escuchar el patrón. Era 1, 2, 1, 1, 2, 3. Y arriba, sincronizado por el eco de la escalera, mi puerta respiró hacia adentro y se sostuvo. El cerrojo respondió 2 veces con un lamento fino. Cerré los ojos y lo entendí de golpe. No era la casa que abría, era la ciudad, y yo me había vuelto rendija. Al día siguiente compré velas. Yo, el escéptico de la llave, llenando una bolsa de tela con cera. Los madrileños pasan con prisa y nadie repara en tu superstición. En casa, puse 2 velas en el pasillo, una en la cocina, una en el dormitorio. Las encendí. No recé. Solo me senté en el salón y esperé. A las 03:11, la mecha de la vela del pasillo chasqueó fuerte y la llama se inclinó hacia la puerta del salón. En la cocina, la vela hizo una lengua larga que lamía el borde de la encimera, como si el fuego quisiera ver lo que había al otro lado. Y entonces, el cajón de los cubiertos corrió hasta el fondo con fuerza y golpeó. El eco recorrió la casa como un animal pequeño. Dije, basta, casi en un susurro, y la puerta del salón, obediente, se cerró sola despacio, hasta quedar entornada, sin trabarse. En ese punto, la línea entre casa vieja y alguien escuchándome ya está completamente borrada para ti, lo sé. Para mí, fue el momento en que el piso me devolvió un gesto humano, porque al día siguiente, volviendo del mercado, encontré una nota bajo la puerta, cinta amarilla en los bordes, letra inclinada de mujer mayor. Niño, no prometas nada a las puertas. Ellas cobran, sin firma. Ya no prometí más. Negocié. Y negociar con una ciudad que no cierra es como negociar con el propio insomnio. Crees que tienes el control hasta darte cuenta de que solo estabas acompañando su ritmo. Aquí es donde la historia empieza de verdad, y necesito que estés conmigo, porque lo que vino después no fue ruido, fue memoria. Y la memoria, cuando se despega, cae más pesada que el vidrio. Las mañanas siguientes fueron un teatro de normalidad. Hacía café, lavaba la taza, pasaba el trapo por el suelo. El edificio respiraba ese olor a piedra fría y jabón barato que subía por el hueco de la escalera. Fingía que todo estaba bajo control, solo que las marcas del turno de madrugada estaban ahí. Cinta adhesiva levantada en los bordes de los armarios, un cubierto girado con el mango apuntando hacia la puerta, un grano de azúcar en el umbral como si alguien lo soplara hacia adentro. Es curioso cuánto aprende el cuerpo antes que la cabeza. Ya no entornaba las puertas con fuerza. Me acostaba dejando la manta sin cubrir los pies. Dejaba de hablar antes de la palabra cerra. Era como si temiera provocar, dar el gatillo. Estaba educando a la casa, y la casa me educaba de vuelta. El trabajo se volvió coartada. Llegaba temprano, salía tarde.
pero de camino de vuelta caminaba despacio por la calle Espíritu Santo, estirando un cigarrillo que ni siquiera fumaba, solo para retrasar el quinto piso. Subía las escaleras contando peldaños en números impares, porque los números pares me recordaban las 2 vueltas de la llave, y las 2 vueltas de la llave ya se habían vuelto superstición fallida. En el rellano del cuarto piso siempre había un periódico viejo en el suelo. Nadie lo recogía. Un día le di un puntapié con la punta de la zapatilla y se abrió en la sección policial con la palabra «cerrado» en el título. Me detuve como si me hubieran dado una bofetada. Me tragué la sílaba. Yo no leo señales. Las fabrico cuando estoy cansado. Era lo que repetía. En casa había empezado a medir. Bajé una app que hace de decibelímetro y la dejé corriendo a las 2, 2:30, 3. A las 03:11, el gráfico siempre subía como si alguien pasara el dedo por el dial. Grabé 3 noches. En todas, el audio capta la misma secuencia. Clic leve, el cajón, raspado de madera, la puerta apoyándose y abriéndose medio palmo, metal vibrando, el cerrojo haciendo fuerza y desistiendo, y un sonido final, minúsculo, que tardé días en identificar. El golpe de una tapa plástica de frasco, ese tec hueco de quien cae con el lado cóncavo hacia abajo. No sabes lo que es estar acostado en la oscuridad y reconocer con precisión quirúrgica el timbre de las pequeñas desistencias. Es como aprender el idioma del descontrol. Intenté traer gente. Invité a 2 compañeros del hotel a un vino cualquiera después del turno. Pensé que un testigo lo resolvería. Cuando llegaron, las puertas estaban quietas, los armarios silenciosos, la nevera obediente. Conversamos hasta la 1:30 sobre nada. En algún momento, Marta se levantó a buscar agua. La vi cuando pasó por la cocina. Abrió el cajón equivocado. Sonrió. Encontró el vaso en el armario de arriba y cerró. Cerró sin ruido. El armario no se despegó ni 1 milímetro. El cajón quedó como lo dejó. Nada cayó. Cuando se fueron, a las 2:17, la manija de la puerta de entrada giró sola, muy despacio, como quien imita un gesto humano después de observar. Se detuvo. Fue humillante. Aquello no quería público, aquello me quería a mí. Madrugada a madrugada, los recuerdos venían como puerta entreabierta. Dejé de soñar con preguntas y empecé a recordar frases enteras. Mi padre borracho golpeando suave la puerta de mi cuarto, su dedo gordo del pie raspando el rodapié, y yo encogido sujetando la manija por dentro como si mi puño fuera la última tranca del mundo. Es curioso, el recuerdo no vino con olor a alcohol, vino con olor a óxido húmedo, exactamente el olor de la lengüeta de mi puerta en Madrid cuando intenta ceder. Y junto con la memoria venía la performance, la manija moviéndose sola al ritmo de mi respiración. Entendí que no era coincidencia. Quien abre lo que está por dentro es el recuerdo. Anoté en el blog del móvil a las 03:12, porque era eso. La casa me empujaba hacia un lugar que yo evitaba desde siempre. La semana siguiente llegaron los objetos dirigidos. El ruido ya no era aleatorio. Un libro cayó de la estantería y se abrió en una dedicatoria que había olvidado que existía. Para Daniel que prometió no volver. Letra de mi madre cuando me mudé de ciudad. La dedicatoria tenía una mancha de café que parecía reciente. La limpié con el dedo. Se me erizó la piel como si alguien hubiera soplado. El imán de la nevera cayó 2 veces en la misma noche, dejando ver un papel sujeto con cinta por debajo. La ciudad no cierra. Escrito con mi letra. Pero no recordaba haber pegado eso allí. Abrí el bloc de notas del móvil. El texto no estaba guardado en ningún lado. Pensé, estoy borrando y rehaciendo cosas y no lo recuerdo. O la casa está devolviendo versiones. Ya tenía fantasías de solución física. Compré una escuadra de metal para trabar la parte de arriba de la puerta. La instalé con un taladro prestado. El tornillo falló 2 veces dentro de la madera, como si el agujero se diera solo un poco más cada vez. Puse epoxi. La pieza quedó firme. A las 03:11, la escuadra se rió de mí con esa risa muda del metal que vibra. La nada empujó desde dentro unos milímetros. La goma del burlete chirrió, y la pieza, perfecta, no se movió. No se movió, pero el sonido atravesó la casa. Un cuadro pequeño del salón, liviano, con una fotografía mía en la playa, cayó recto.
como si un dedo hubiera golpeado exactamente el clavito. El marco hizo añicos el vidrio en telaraña. En el reflejo agrietado, por un segundo, juro que vi la puerta de la infancia, no la de Madrid. La grieta no estaba sobre mí, estaba sobre la manija. En los días siguientes, la vecina del Quinco Nové apareció con otra tortilla y una nota. No les prometas a las puertas. Intenté conversar. Pregunté si allí siempre fue así. Ella suspiró como quien saca de un cajón un recuerdo viejo y me dijo, cuando cambia el dueño, la casa quiere saber cómo respira. Reí, de nervios. Ella apoyó la mano en mi antebrazo con una fuerza que no esperaba de alguien con dedos finos. No digas nunca más, ni para siempre. Las puertas cobran esas frases. Solo pude preguntar, ¿y qué digo entonces? Ella, di ahora no, es menos peligroso. Pasé a hablarle al piso en segunda persona. Ahora no. Entornaba la puerta de la cocina y susurraba, ahora no. Veía el cajón entreabrirse y decía, ahora no. Era ridículo, pero funcionó durante 2 noches. A la tercera, a las 03:11, el cajón corrió hasta el fondo con un golpe que sentí en el hueso. La palabra no volvió a mí por el eco, como si la casa la masticara y devolviera. Entonces cambié de estrategia. Silencio total, boca cerrada, respiración por la nariz, pasos que casi no tocan el suelo. Creía haber encontrado la técnica, como si estuviera lidiando con un animal arisco. Y entonces el animal inventó otra regla. Apareció la secuencia de los 3 toques. Primer toque, madera con madera, como si una puerta en la casa de abajo golpeara suave. Segundo toque, metal con metal, la lengüeta probando el marco. Tercer toque, hueco, tapa de mesa vibrando. Enseguida, algo caía. Vaso, tapa, cuchara. Siempre la misma coreografía. La repetición enloquece. Empiezas a contar con el cuerpo. El primer toque ya enciende tu piel. El segundo te aprieta la mandíbula. El tercero te obliga a parpadear. Empecé a anticipar la caída. Esa promesa de que algo se iba a despegar del mundo y venir al suelo solo porque sí. Me sentaba en el suelo del salón y esperaba. En algún punto, entendí que era eso. Me había vuelto público disciplinado. La ciudad de afuera me trataba como fantasma. El presidente de la comunidad me entregó otro manojo de llaves, por si acaso la casa devuelve, y rió sin humor. En el bar, el camarero cambió mi nombre por Chico del Quinto, y me servía sin que yo pidiera. Tenía una rutina de retorno: salir a las 22, volver a las 23:55, lavarme las manos, colocar 2 velas en el pasillo, 2 en la cocina, 1 en el dormitorio, apagar las luces y quedarme esperando en el sofá. Hice eso una semana entera. El miércoles, a las 03:11, la vela del pasillo chasqueó fuerte, escupiendo cera en una curva perfecta que dibujó un semicírculo en el suelo, alineado con el arco que la puerta del salón solía abrir. Era una marca. No la apagué. Por la mañana, la cera se había endurecido en un tono que no era el de la vela. No era amarillo, no era blanco. Era el color de cinta adhesiva vieja. Miré eso como quien descubre moho en un pan, y aún así se lo come. Entonces vinieron los nombres. Madrid tiene una iglesia en cada cuadra. Pasé por 3, 4, 5, solo para probar que todavía mandaba en mis piernas. Entré en una. Me senté al fondo. No recé. Un hombre en silencio pasa la mirada por los marcos. Aprende a los santos como si estuviera leyendo un manual. Al volver, en el portal de mi edificio, alguien rayó con una llave la palabra cerrar en el cemento gastado. Tragué saliva. Cuando subí, sobre mi alfombra sucia había una tarjeta de una cerrajería urgente, metida por debajo de la puerta. 24:8, dibujo de cerradura, número de teléfono. No tenía nombre de calle ni de la tienda. La tiré. A la noche siguiente, había otra tarjeta igual. La tiré también, y esa vez oí, detrás de mí, 3 golpes en la madera, seguidos de una caída. La caída fue del lado de adentro del armario. Abrí. Las perchas moviéndose solas hacen un sonido agudo. Un tin-tin casi infantil. Apoyé la frente en la madera fría y respiré. La puerta del armario vino sola hasta rozarme la nariz.
Debería haber dado un paso atrás. Cerré los ojos, y cuando apoyé la palma de la mano en la hoja de la puerta, sentí un frío que venía de dentro. No era la temperatura del cuarto, era un aire que me reconocía. Acompañó un gusto metálico en la boca, memoria de sangre en la encía, y un pensamiento muy nítido: no abras lo que cerraste con el cuerpo. Saqué la mano. La puerta se abrió un palmo y se quedó. Tiré la respiración como quien saca la cabeza de debajo del agua. Volví a la sala. Me senté. Esperé la secuencia de los 3 golpes. No vino. En su lugar, llegó un sonido único, preciso. Un papel deslizándose por debajo de la puerta de entrada. No era la nota de la vecina. Era la copia de una foto, sepia, gastada en las esquinas. Yo y mi madre frente a la casa de la infancia, la puerta detrás nuestro. La puerta tenía 2 marcas circulares en el lugar de las llaves, las 2 vueltas antiguas. Di vuelta a la foto y vi, en bolígrafo azul descolorido: promete que no vuelves. Lo que me mató no fue la frase, fue la caligrafía. Era mía. Escribí eso muchos años después de la foto. Lo escribí para mí. Y ahora la casa devolvía. Pensé, si dije promete, que es una promesa, y las promesas se cobran por las puertas, ¿qué estoy pagando ahora? Estaba atrasado. Todo lo que cae está pagando un interés por demora. Bajé la guardia. Hablé con voz de quien confiesa. Rompí una promesa. El apartamento respiró por el refrigerador. La goma hizo un sonido de beso al soltarse del marco. El cajón de la cocina se deslizó 2 centímetros. Un plato tembló y se quedó. Nada se cayó. Fue la primera vez que nada se cayó después de una confesión. Sentí un alivio tan fuera de lugar que me reí. Tonto. A las 03:11, como quien vino a cobrar una cortesía, el microondas encendió el reloj solo. Los dígitos parpadeaban 0.0. Ni siquiera usaba un enchufe con reloj. Entonces escuché, por el hueco de la escalera, un paso viniendo de abajo. Un solo paso, en madera antigua. El sonido subió, se quedó en el descanso, bajó 2 peldaños, subió de nuevo, y se detuvo en mi puerta. La manilla se movió como siempre, solo que esta vez había algo pegado por fuera. Papel, cinta. El metal raspó y no giró. 3 segundos de choque. Después golpearon, un único toque, seco, a la altura de la rodilla, como si la casa tuviera mano. Dije sin pensar, ahora no. La cerradura no respondió. Quien respondió fue la cocina. La tapa de un frasco de aceitunas que traje del mercado hizo ¡poc! Y rodó despacio hasta el borde de la encimera. Quedó en la orilla. No cayó. Me llevé las manos a la cabeza y me quedé riendo sin sonido. Esa risa de quien acaba de firmar un contrato sin leer la letra pequeña. Porque entendí allí, en ese ¡poc!, que ahora no es solo una forma educada de después sí. Cuando conseguí dormir, soñé con una cosa sin rostro empujando una puerta entreabierta con el hombro, exactamente como lo hacía mi padre. La diferencia es que, en el sueño, yo no estaba del lado de adentro. Estaba detrás de la cosa, enseñando el ángulo, ofreciendo el hombro, calculando la holgura justa para que la madera se diera sin crujido. Me desperté llorando, de rabia contra mí. Fui a la cocina tambaleándome, y encontré en el azulejo del fondo, justo al borde de la encimera, una línea de sal. No fui yo quien la derramó, juro. Era una línea casi recta, interrumpida por pequeños semicírculos, como huellas de cuchara. Y en el extremo, apoyado en la pared, un fósforo quemado. Había cera en el suelo todavía fresca, corriendo hacia la rendija del zócalo. La casa había encendido y apagado su propia vela. Toqué con el dedo. Estaba tibia. A la tarde siguiente la vecina me detuvo en el pasillo. Anda delgado, las puertas comen. Me reí por reflejo. Ella no rió. Cuando salgas, deja algo cerrado que no te duela. La miré esperando un manual. Un cajón vacío. Una caja con nada dentro. Ciérrala con cinta, escribe encima ahora no. Ellas aceptan. Pensé en cómo sonaría contar esto a cualquier persona de fuera. Ya había desistido de esa persona de fuera. Por la noche, escribí Agora Now en una caja de zapatos vacía. Pasé cinta en cruz y la puse en el suelo de la sala, en el camino que une la cocina con la puerta de entrada. A las 03:11,
Cuando el cajón se deslizó, la caja vibró, pero se quedó. La tapa de la caja se hundió hacia adentro, como si un peso se hubiera posado allí. Después, silencio. Nada se cayó. Empecé a llorar a lo bestia. Tenía la sensación de que le había dado de comer a un bicho que vive debajo de la cama. Las horas siguientes fueron de una lucidez enfermiza. Entendí el patrón. Si ofrezco un cerrado simbólico y sin sangre, las otras cosas ganan tregua. Si prometo nunca más, pago con vidrio en el suelo. Si susurro ahora no, pospongo la cobranza. Si me quedo mudo, los recuerdos se abren por mí. Y si traigo gente, la casa cierra el teatro como quien apaga un cigarrillo en el fregadero. Lo que todavía no entendía era qué quería abrirme tanto. No soy especial. Solo aprendí a vivir cerrando con llave. Y Madrid, con sus puertas altas y sus patios fríos, parece oler a llave. Al final de esa semana, hecho pedazos, decidí salirme del guión. No puse vela, no puse cinta. Me senté en el suelo de la sala a las 3:05 con la foto sepia en la mano, la de mi madre y yo. Apoyé la foto en la puerta de entrada, a la altura de la rodilla, donde golpearon aquella vez. Y dije en voz baja, de esa voz que no sube, que se queda pegada en el pecho, vuelvo. Ninguna palabra me costó más caro. El apartamento respondió con una brisa tibia que vino de no sé dónde y movió la punta del papel. La lengüeta de la cerradura golpeó una vez, no pasó nada. Respiré. A las 03:11, la casa hizo lo que hace, solo que no fue cuchara, ni tapa, ni vaso. Fue la caja de zapatos. La cinta cruzada se dio primero en el centro, luego en las esquinas, y la tapa se abrió sola, despacio, como quien despierta. No había nada dentro. Esa era precisamente la idea. Aún vacía, la caja se abrió y esperó. Miré el fondo de cartón oscuro, y tuve la certeza de que toda la ciudad cabía en ese hueco. Tuve también la certeza de que, por primera vez, el movimiento no era para asustarme, era una instrucción. La casa me había dicho lo que quería, que yo pusiera algo allí. La pregunta que se quedó en mi boca, seca como llave vieja, fue, ¿qué? ¿Qué si todo lo que tengo que duele es memoria? La respuesta vino como si ya lo supiera desde la infancia. Pon una promesa. Ponla por escrito. Cierra y entrega. La ciudad cobra por escrito. Las puertas firman. Me quedé allí sin parpadear, fotografiando con los ojos el rectángulo vacío. Cuando me levanté, las piernas me hormigueaban. Caminé hasta la mesa, tomé papel, bolígrafo. Empecé a escribir prometo. Me detuve a la mitad. Sentí la palabra morder mi lengua. La rompí. Escribí ahora. También me detuve. Al final, solo escribí mi nombre entero, con letra limpia, como quien se presenta en un mostrador. Lo puse dentro de la caja, cerré, pasé la cinta en cruz, la empujé hacia el mismo camino de la madrugada, y por primera vez desde que llegué, a las 03:11, nada se cayó. El silencio fue tan estruendoso que oí mi corazón latir como cuando pasa el ascensor del edificio de al lado. Me acosté en el suelo y dormí allí, con la mejilla pegada al frío del parquet, como un niño que se duerme en el pasillo. Cuando desperté, la caja no estaba donde la dejé. Estaba apoyada en la puerta de entrada, alineada emplomada con el ojo de la cerradura. La cinta todavía firme. No la abrí, no me atrevo. Solo apoyé la frente en la madera y entendí, sin necesidad de palabra, la nueva regla. Me había puesto del lado de dentro de la promesa. Y es de ese lado que las cosas, tarde o temprano, se abren. Madrid ya no tenía 2 turnos. Para mí, la ciudad existía solo entre la medianoche y las 4, cuando yo era más frágil. El resto del día era escenario, fachada, una simulación en la que fingía ser empleado, vecino, hombre común. Pero cuando llegaba la hora, el mundo real se recogía y la casa tomaba forma. Empecé a entender que no era solo un apartamento viejo, era una extensión de mí, o peor, yo era extensión de él. Los objetos ya no se caían al azar, obedecían a un orden invisible, y lo peor es que, en el fondo, sabía que ese orden salía de mí. Una cuchara se deslizaba cuando mi pecho se apretaba, un vaso se volcaba cuando mi cabeza se llenaba de rabia, la puerta chirriaba medio palmo siempre que pensaba en salir. Era como si el apartamento hubiera dejado de ser escenario.
y se hubiera convertido en espejo. Pasé días evitando hablar en voz alta, porque ya había entendido que las palabras eran gatillos, pero los pensamientos también empezaron a tener peso. Recuerdo una noche en que cerré los ojos y repetí mentalmente, «No abras», y el cajón de la cocina tembló, sin que yo hiciera ruido. El ruido fue seco, metálico, una protesta. Grité sin querer, y en ese instante 3 tapas de cacerola cayeron al mismo tiempo, haciendo un concierto desarmónico que retumbó en el azulejo. Ya no había distinción entre dentro y fuera. Mi mente estaba enchufada a ese lugar como si cables invisibles corrieran por las tablas y las paredes. Empecé a ver bultos, no sombras humanas, nada tan nítido, sino movimientos en la periferia de la visión, como si alguien cruzara rápido de un cuarto a otro. Intenté registrarlo en el celular, pero la grabación salía distorsionada. El audio se atragantaba en el exacto segundo en que el bulto pasaba. En una de las grabaciones, percibí algo aún peor. La cámara me filmaba respirando en el sofá, pero el reflejo en el vidrio de la ventana mostraba que yo estaba de pie, apoyado en la puerta, con la mano en la manilla. No recordaba haberme levantado. El abismo empezó ahí. ¿Quién soy yo dentro de este espacio? ¿Qué me separa de aquello que empuja puertas y derriba platos? Una madrugada me desperté de pie en el pasillo, frente a la caja de zapatos que había sellado. La cinta estaba rasgada, y dentro no estaba mi nombre. Había una palabra escrita en letras que reconocí, pero no recordaba haber trazado. Abre, era mi letra. Me vi traicionándome. A partir de esa noche, la ciudad empezó a responderme. No era solo el apartamento. En la calle, al pasar junto a un escaparate, una estantería se dio sola y los objetos cayeron en cascada. En el metro, cuando pensé, cerró, la puerta se trabó y retrasó el viaje 2 minutos. Nadie me miró, pero yo lo supe. Estaba infectando Madrid. Mi vecina del 5B, la que me traía tortilla, me detuvo en el pasillo una mañana y dijo, sin mirar, «Ya no eres inquilino, ya eres llave». Quise preguntar qué significaba, pero la boca no respondió. Sentí como si el aire me tirara de vuelta hacia adentro. Sus palabras se pegaron a mí como polvo. El punto culminante llegó una madrugada de sábado. A las 03:11, me desperté con la sensación de ser observado de muy cerca. Abrí los ojos y vi que la puerta del cuarto estaba escandalosamente abierta. Y más allá de ella, había otra puerta. Una puerta que no existía en el apartamento. Era más alta, de madera antigua, pintada de verde desconchado. En medio de la puerta, un ojo de cerradura que latía como pupila. Me levanté sin querer, los pies arrastrando por el parquet. Miré por el agujero y me vi a mí mismo, pero niño, sentado en el suelo con una llave enorme en la mano. El niño levantó los ojos y dijo con mi voz infantil, «Promete de nuevo, promete abrir». Retrocedí, tropecé, me di el hombro contra la pared. Cuando volví a mirar, la puerta verde había desaparecido. En su lugar, solo el vano oscuro de la sala y el crujido lento de la nevera soltándose de la goma. Me senté en el suelo y lloré en silencio. No sabía ya si era sueño, memoria o realidad. El problema es que, cuando amanecí, había una mancha verde en la pared, como si alguien hubiera apoyado una puerta ahí y dejado pintura. El abismo te mira de vuelta cuando lo miras demasiado tiempo. Entendí que la ciudad entera me miraba, a través de las puertas, los marcos, las rendijas. No necesitaba abrir nada, ya estaba abierto, y lo que caía al suelo ahora no eran solo objetos, eran pedazos de mí, recuerdos míos, identidades mías. Cada vez que un vaso se astillaba, era una versión de Daniel que dejaba de existir. Quise irme de Madrid. Hice la maleta, bajé las escaleras. En la verja del edificio, la llave que el presidente me había dado giró y se rompió por dentro. Subí corriendo, el corazón en la garganta, y encontré el apartamento con la puerta de entrada abierta por sí sola. Todas las luces estaban encendidas. Sobre la mesa, la caja de zapatos estaba ahí de nuevo, abierta. Dentro, en letras enormes, había mi nombre repetido decenas de veces, escrito con caligrafías diferentes, unas infantiles, otras temblorosas de viejo, algunas iguales a la mía actual.
Era como si todas las versiones de mí estuvieran firmando el mismo contrato. Pensé que el punto culminante fuera aquella madrugada de la Puerta Verde, pero no existe punto culminante cuando lo que te devora no quiere asustarte, quiere moldearte. Descubrí eso al intentar volver a la rutina. Trabajé una semana entera fingiendo normalidad, yendo y viniendo del hotel, respondiendo correos que ni leí después. Nadie se dio cuenta, o fingieron no hacerlo. El cuerpo andaba solo, pero mi cabeza se quedó dentro del apartamento. Era como si arrastrara ladrillos invisibles en el bolsillo. Cuando volví el viernes, encontré todo igual a como lo dejé. La caja de zapatos abierta sobre la mesa, las palabras escritas dentro. Pero había algo nuevo. En la pared de la sala, finas marcas de uñas, todas alineadas bajando como lluvia vertical. Eran marcas mías. Reconocí los patrones de nerviosismo, la forma en que suelo rasgar papel en reuniones. Solo que nunca hice eso en la pared. Eran trazos de mi ansiedad, traducidos por el apartamento. La casa no solo me imitaba, ahora me exhibía. Pasé el fin de semana aislado. No comí. Me quedé sentado, observando al apartamento abrir y cerrar solo como un pulmón asmático. A las 03:11, los sonidos ya ni siquiera eran objetos cayendo. Eran golpes en mi pecho, como si el edificio entero tuviera mi corazón dentro. Y lo que caía ahora eran recuerdos. Los veía en el suelo. Fotos mías que nunca tomé, papeles que nunca escribí, una credencial de trabajo que jamás tuve. Cada caída era una versión de mí que no recordaba haber vivido. Toqué uno de esos papeles y reconocí mi firma. El mundo tenía múltiples yo, y el apartamento los vomitaba como ropa de un armario repleto. No sé ya en cuál de mis nombres sigo habitando. La vecina del 5.OB tocó la puerta el domingo por la tarde. Por primera vez, ella entró. Se sentó en la silla de la cocina, acomodó la falda y dijo solo: «No tienes ya vuelta, pero puedes elegir cicatriz o herida abierta». Pregunté qué significaba. Sacó del bolso una llave antigua, de hierro, oxidada en los bordes. Esto es lo que llamamos llave ciega. No abre nada, no cierra nada, solo engaña a las puertas. Ellas piensan que entregaste promesa y se calman. Puso la llave en mi mano y apretó con fuerza. Pero cuidado, engañar también tiene precio. Esa noche dejé la llave ciega en la caja de zapatos, cinta cruzada, como antes. A las 03:11 nada se cayó. Por primera vez en semanas dormí sin pesadillas. Me desperté con el cuerpo dolorido, como si hubiera corrido kilómetros, pero sin nuevas marcas. Pensé que era el fin. Ingenuo. El lunes bajé para ir al trabajo. En el vestíbulo, el presidente de la comunidad me esperaba. «El edificio está tranquilo», dijo, «pero tú estás demasiado pálido». Sonreí con nervios. Él inclinó la cabeza, entrecerró los ojos y preguntó: «¿Devolviste la llave?» Me congelé. Fingí no entender. No insistió. Murmuró: «Las puertas saben cuando mientes». Volví a casa más temprano, inquieto. La caja de zapatos estaba cerrada, intacta, con la llave dentro. Pero sobre la tapa había una nota nueva, escrita con caligrafía temblorosa. Engañar no es cerrar, es solo aplazar. Entonces noté las marcas en mi cuerpo, pequeños hematomas en forma de círculos, como si llaves invisibles hubieran girado bajo mi piel. Hombros, brazos, muslos. Cada mancha era una cerradura marcada en mí. Ya no era solo inquilino ni anfitrión, me estaba convirtiendo en el propio portal. Intenté huir esa noche. Corrí hasta la estación, compré un pasaje de última hora. Madrid estaba fría, pero mis manos sudaban. En el metro, la puerta se trabó de nuevo, retrasando 3 minutos. Cuando llegué al andén, el billete que había comprado no existía más en el bolsillo. Solo estaba allí la foto sepia, mi madre y yo, la puerta detrás. Alguien había escrito en rojo, bien fresco: «Tú ya volviste». Volví al apartamento derrotado. Me senté en el suelo de la sala y encaré la puerta. Ya no tenía fuerzas para negociar. A las 03:11 no cayó nada. El silencio era total, asfixiante, como el de una iglesia después de la misa. Entonces oí pasos leves dentro de mi propia cabeza, resonando como si descendieran escaleras internas. Cada paso me hacía perder un recuerdo. Primero el nombre de mi escuela,
luego el rostro de un amigo, luego el olor de mi cuarto de infancia. Me estaban vaciando, pieza por pieza. Cuando levanté la vista, vi el reflejo de la puerta verde en la pared, aunque no estuviera allí. En el reflejo, yo estaba del otro lado, sonriendo, con la llave en la mano. La realidad no es sólida, es madera podrida. Siempre se abre. Y fue en ese momento que entendí la única verdad que me queda. Las puertas no llevan a otro lugar, te llevan a ti mismo, multiplicado, fragmentado, infinito. Y cada vez que algo cae al suelo, es solo otra parte tuya que nunca vuelve al lugar. Hoy escribo esto sin saber en cuál de mis nombres estoy. Tal vez Daniel, tal vez otro, no importa. El apartamento está quieto ahora, pero no es paz. Es solo el silencio de una herida que nunca cierra. Las cicatrices eternas son eso. Carne que parece sellada, pero pulsa, late. Su pura memoria. Y si me estás escuchando, ya estás contagiado. Porque la promesa no necesita ser pronunciada. Basta con escuchar. Basta con entender. Una vez entendido, nada permanece cerrado. La gran ciudad, Madrid, siempre me pareció indiferente. Bocinas, turistas, bares abiertos hasta tarde. Pero la indiferencia es solo un disfraz. Debajo hay capas de promesa, de puertas que no deberían existir. Y yo me volví una de esas puertas. Tal vez pienses que esto es exageración, histeria, delirio de un hombre cansado. Tal vez. Solo que ya lo notaste. Cuando terminaste el último párrafo, percibiste un ruido mínimo en tu casa. Puede haber sido una tapa, una cuchara, una puerta de armario moviéndose. Tal vez te hayas reído, pero la risa también es apertura. Las cicatrices nunca cicatrizan de verdad, solo cambian de lugar, y las mías ya no están solo en mi cuerpo. Están en la voz que escuchas ahora, en el texto que tus ojos recorren. El pacto es simple. Cada vez que recuerdes esta historia, una rendija se abrirá cerca de ti. Puede ser pequeña, puede ser solo un crujido de madera, pero estará ahí. Y si repites mentalmente la palabra cerrado, entenderás. Algo caerá. Intenté resistir, intenté huir, intenté engañar con la llave ciega. Todo falló. Lo que queda no es victoria ni derrota, es convivencia. Cargo puertas por dentro, y todas están entreabiertas. De noche, siento corrientes de aire frías pasando dentro de mi pecho. No es imaginación, es el viento de lugares que no existen soplando a través de mí. A veces despierto con sabor a óxido en la boca, como si hubiera mordido un picaporte. Otras veces encuentro papeles en el suelo firmados con mi nombre en caligrafías que nunca usé. Cada caída es un recuerdo perdido, pero también es un pedazo de mí que alguien allá, en algún lugar, está recogiendo. Si eres nuevo por aquí, no olvides suscribirte al canal y activar la campanita para recibir las próximas historias. Tu presencia es importante, y tu apoyo es esencial. Espero verte en los próximos videos. Ahora en la pantalla voy a dejar la playlist de los videos que sé que te van a gustar. Te veo por allá.